Reconoció débilmente que había sido un sueño hermoso. La sangre corría por sus labios mientras yacía derrotado, admitiendo su deseo de destruir ese mismo sueño. Anhelaba devorarlo, reducirlo completamente a cenizas. Un pensamiento amargo cruzó por su mente sobre lo lamentable que era todo aquello. Arrepentirse de sus acciones no condujo a un desenlace distinto. El caballero rubio victorioso estaba de pie sobre él, observando la escena. La noche confirmaba con certeza que el villano estaba finalmente muerto. Era una conclusión patética, digna del más perverso de los villanos. La noche pasó, y antes de alejarse de la figura empalada para seguir adelante, el sonido de las teclas cesó. Nam, un novelista, soltó un suspiro cansado mientras se frotaba el rostro. La muerte del villano más fuerte del mundo significaba el inminente final de su larga serie. Preveía que el próximo capítulo probablemente lo concluiría todo. Escribir una historia por la que había perdido la pasión era una experiencia miserable. Aún así, sentía alivio, pues finalmente podría darla por terminada. Después de mañana, se recostó, decidiendo que era hora de dejar atrás sus arrepentimientos. De repente, un sonido distintivo de golpes rompió el silencio. Nam se sobresaltó, preguntándose quién podría estar tocando a su puerta a esa hora tan tardía. Parecía demasiado tarde para que alguien estuviera llamando. Se acercó con cautela a la puerta. Preguntó quién estaba allí. Los golpes cesaron abruptamente, quedando solo el silencio. Se detuvo, confundido por el silencio. Tal vez solo era algún borracho confundiendo su puerta. Irritado por la interrupción, decidió ignorarlo e irse a la cama. En el momento en que se dio la vuelta, una débil luz con forma de hoja flotó desde el techo. Observó, perplejo, mientras el papel brillante descendía suavemente hasta el suelo. Al recogerlo, leyó el mensaje inscrito. Era un regalo, y debía pedirlo cuando lo necesitara. Se preguntó qué clase de regalo sería ese, pero antes de poder reflexionar más, una energía oscura y amenazante emergió violentamente del papel. De las sombras que giraban surgió una figura instantáneamente reconocible. Nam quedó completamente conmocionado. El villano Arsène Adel, al borde de la muerte, esbozó una leve sonrisa, reconociendo que en efecto así era como iba a morir. Adel habló del inmenso tiempo y esfuerzo que había dedicado a su misión. Recordó los 10 largos años que pasó preparándose para vengar a aquellos que destruyeron a su familia. Mencionó la pérdida de seres queridos, amigos y su amante, sacrificios hechos en vano. A pesar de todo, confesó que aún así había fracasado, una verdad que, según él, Nam, su creador, comprendía mejor que nadie. Nam balbuceó, su mente dando vueltas, mientras Adel se acercaba y extendía la mano. Adel lo agarró, y Nam gritó de dolor agudo. Adel le imploró a Nam que cumpliera su ambición frustrada, declarando que él lo presenciaría todo. Mientras el cuerpo de Nam comenzaba a distorsionarse y fallar violentamente, la escena se disolvió en una imagen abstracta parecida a una telaraña, transición a donde se vio recostado en una cama. Sus párpados pesaban al abrirse lentamente. Al incorporarse, se sentía desorientado, preguntando en voz alta si se había desmayado. Miró alrededor del cuarto lujoso y desconocido, con la cabeza girándole por la confusión. Sus ojos cayeron sobre su ropa, chaleco formal, camisa y pantalones. Se preguntó qué demonios era esa vestimenta. Incluso el calzado le parecía extraño. Se levantó, tratando de entender la situación, exigiendo saber qué estaba pasando. Su mirada se posó en un espejo alto y ornamentado al otro lado del cuarto. El reflejo que lo miraba tenía un cabello escarlata llamativo y una leve sonrisa en los labios. Los ojos delgados y rasgados ocultaban cuidadosamente cualquier rastro de emoción, inconfundibles. Instintivamente, tocó la extraña marca circular en su cuello. Una risa seca escapó de sus labios. No cabía duda de que, de alguna manera, había poseído el cuerpo de Arsène Adel, el villano más poderoso y recientemente muerto de su propia novela. Una terrible realización lo golpeó. Según su propia trama, solo faltaban unos días para el asesinato programado de Arsène Adel. Recordó rápidamente el trágico pasado de Arsène, el linaje medio demonio de la familia Adel. Alguna vez poderosa, fue destruida por 6 familias rivales, quedando solo Arsène, el único sobreviviente, consumido por la venganza. Esa historia lo moldeó como villano. Su intento fallido de venganza debió haberlo llevado a traer a Nam, su creador, a este mundo. La oscura línea del tiempo lo apremiaba. En pocos días, los caballeros de las 6 familias vendrían a matarlo. Instintivamente, pensó en los sistemas similares a juegos que había escrito y llamó a la ventana de estado. La pantalla azul apareció, detallando la impresionante raza medio demonio de Adel, alineamiento caótico y talentos y características notables, incluyendo transferencia de posición, dominio de sombras, intención asesina y manipulación de maná, además de un maná total de 341. Aunque Adel era talentoso, Nam sabía que no podía compararse con el protagonista, a quien había hecho intencionadamente excesivamente poderoso. Nunca tuvo la intención de que su carismático villano realmente venciera
pareciera al personaje principal. Entonces, un hecho horrible lo golpeó. En ese momento, era incapaz de controlar Maná. El mismo elemento de la historia que hacía de Adele una amenaza, ahora parecía una soga apretándose alrededor de su cuello. Se pasó las manos por el cabello rojo recién adquirido, angustiado. Sus ojos captaron un brillo familiar sobre la cama. Era el papel, el mismo que apareció poco antes de que Adele lo arrastrara hasta allí. Lo había olvidado completamente por el zoo. Recordando el mensaje del papel, que debía pedir ayuda cuando lo necesitara, lo agarró, pensando que los mendigos no pueden escoger demasiado. Aunque la ayuda pareciera dudosa, miró el papel, confundido. Estaba completamente en blanco. Maldiciendo su suerte, se preguntó si esa era realmente la forma en que su historia iba a terminar, no con un estruendo, sino con un papel en blanco. Un gemido. A medida que el desespero se apoderaba de él, un texto brillante comenzó a formarse en la superficie. Se dirigía a él como creador, preguntando si comprendía cómo usar el regalo y solicitando una respuesta simple, sí o no. El término, combinado con la situación, hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Tenía que ser Adele, de alguna manera. Maldijo en voz baja, pero decidió cooperar, escribiendo sí en el papel con una pluma cercana. Apareció un nuevo texto explicando la función de compra de información. El papel respondería a cualquier pregunta escrita en él. Algunas respuestas serían gratuitas, otras requerían un precio, con el costo aumentando según la importancia de la pregunta. Su primera y más urgente pregunta fue cómo regresar a su mundo. La escribió. La respuesta del papel fue concisa. Es imposible. Cerró los puños, ya esperando esa respuesta, al menos parcialmente. Está bien. Si estaba atrapado allí, necesitaba sobrevivir. Escribió su siguiente pregunta, el método detallado para usar Maná y los trazos de Adele. Necesitaba priorizar las amenazas urgentes. El papel respondió que esa pregunta no requería pago. El conocimiento sobre manipulación de Maná y uso de trazos estaba listo para ser grabado directamente en su cuerpo, pidiendo confirmación, sí o no. Escribió rápidamente sí, y una sensación cálida y hormigueante se extendió por su cuerpo. Ahora podía sentir el maná vibrando bajo su piel. Era hora de probar esas habilidades. Primero, oscuridad, la habilidad de robar los sentidos del oponente. Se concentró y un pequeño vórtice de energía negra giratoria se formó en su palma. Era más pequeño de lo que había imaginado en la novela, pero fue un éxito, y potencialmente útil. Luego, activó la intención asesina, concentrando su aura para restringir a los oponentes. Una presión palpable emanó de él, teñida de energía roja. Imaginó que funcionaría bien contra personas comunes, aunque soldados entrenados quizás resistieran. Finalmente, la gran habilidad, transferencia de posición nivel 1, la habilidad de intercambiar instantáneamente de lugar con un objeto designado. La habilidad distintiva de asesinato de Adele. Notó que su alcance actual era de apenas unos 17 metros cuadrados, mucho menos que el poder máximo de Adele, pero era un comienzo, la práctica ciertamente lo mejoraría. Apuntó a una armadura decorativa cerca de la puerta, designó el objetivo y activó el comando de movimiento. La realidad pareció distorsionarse por un breve instante antes de que se viera girando por el aire, cayendo con fuerza al suelo con un fuerte estruendo. Mierda, murmuró, dándose cuenta de que dominar eso no sería instantáneo. Afuera, el sonido rítmico de cascos galopando se acercaba mientras se levantaba del suelo. La determinación endureció su expresión. Practicaría decenas, incluso cientos de veces, si fuera necesario. Se negaba a morir allí. Tendría éxito. Sobreviviría. Mientras tanto, el grupo de jinetes se acercaba. Su líder, fuertemente armado, los instaba a avanzar, gritando que necesitaban asegurarse de que el objetivo fuera eliminado. Esta vez, la imponente propiedad de la familia Arsène se alzaba bajo el cielo oscuro y giratorio. Pasos pesados resonaban dentro de la casa mientras figuras con armaduras marchaban con determinación. Se detuvieron frente a dos sirvientes ansiosos. Su líder, el capitán Phelps del condado de León, exigió saber el paradero del objetivo. Uno de los sirvientes confirmó nerviosamente que Arsène Adele estaba en la habitación de adelante, con una leve sonrisa enigmática en el rostro. Phelps preguntó sobre el estado de Adele. El otro sirviente informó que no se había movido en días, sugiriendo inactividad. Phelps solo gruñó en respuesta. La puerta se abrió, revelando a Nam, ahora en el cuerpo de Adele, de pie frente a Phelps y su grupo de jinetes. Fingiendo la postura de Adele, Nam reconoció la presencia del señor Phelps y preguntó si el capitán realmente pretendía eliminar a un simple joven como él. Phelps desestimó el comentario como absurdo y ordenó fríamente a sus jinetes que lo eliminaran. Ellos reconocieron la orden y desenvainaron sus espadas. Nam reaccionó al instante. Activó la transferencia de posición nivel 1, designando a uno de los jinetes que avanzaba. Concentró su intención en la espada del jinete como punto de destino y, con un estallido de maná, inició el comando de movimiento. En un abrir y cerrar de ojos, Nam cambió de lugar, apareciendo directamente detrás del jinete
jinete objetivo, clavando la daga de Adele en su cuello. Feltz y los demás jinetes retrocedieron, sorprendidos. Nan cayó torpemente, pero rápidamente se recompuso. Enfurecido, Feltz gritó furioso que sus hombres lo capturaran. Los jinetes avanzaron con las espadas, pero Nam esquivaba y se apartaba, usando otra transferencia de posición para evitar un golpe potencialmente mortal, intercambiando con un trozo de escombros. Sonrió, activando nuevamente el movimiento y reapareciendo cerca de la ventana rota. Hizo una mueca. El esfuerzo era considerable. Sabía que necesitaba llegar al bosque Arsène de inmediato. Cuando Nam atravesó la ventana y corrió, Feltz bramó que sus hombres persiguieran al objetivo en fuga. Nam se adentró en las profundidades del bosque Arsène, corriendo frenéticamente, jadeando por aire. Escapar del territorio parecía imposible. Incluso si lograba despistar a los jinetes, sobrevivir solo era improbable. Un plan diferente se formó en su mente: encontraría la puerta oculta dentro del bosque que conducía al reino demoníaco. Recordaba que el reino estaba actualmente devastado por la guerra, pero si demostraba suficiente talento, tal vez lo aceptarían, ofreciéndole una oportunidad. El problema inmediato, sin embargo, eran los jinetes que se acercaban rápidamente. ¿Ya lo habrían alcanzado? La voz de Feltz resonó cerca, ordenando a sus hombres que se dispersaran y lo encontraran. Nam maldijo su propia escritura. No había especificado la ubicación exacta de la puerta en la novela. Siguió adelante. Serna tenía que estar cerca. Su pie tropezó con algo, haciéndolo tambalear. Una oleada de intención asesina lo golpeó. Una explosión de energía estalló cerca, revelando su escondite. Feltz apareció con la espada en mano, burlándose de Nam por ser un desgraciado escurridizo. Nam se arrastró para alejarse, dándose cuenta de que solo tenía maná suficiente para una o dos transferencias de posición más. Necesitaba encontrar esa puerta. Ahora, la duda se infiltró. Tal vez realmente estaba todo perdido. Como último recurso, sacó el papel mágico, garabateando apresuradamente una pregunta: la ubicación exacta de la puerta. El papel brilló, exigiendo un precio: 100 monedas de oro o un artefacto de nivel reliquia. Gritó de frustración. ¿Cómo podía tener algo así ahora? Justo cuando la desesperación lo invadía, un caballero avanzó, golpeándolo. Feltz se cernió sobre él, cuestionando si había huido solo para seguir viviendo. El capitán declaró que Arsène Adel moriría allí ese día, lo quisiera o no. Nam tosió sangre que escurría por sus labios, y respondió débilmente a Feltz que no lo hiciera reír. No iba a morir. Apretando con fuerza el papel, sabía que aún le quedaba un último método. Viviera o muriera, tendría que intentarlo. Feltz observó su resistencia, reconociéndolo como patriarca, aunque debilitado. Nam replicó, cuestionando la dignidad de hombres adultos cazando a un muchacho, sugiriendo que Feltz considerara cambiar de carrera a niñera, aunque se burló diciendo que probablemente sería terrible en eso también. Enfurecido, Feltz declaró que renunciaría a una muerte indolora y que atravesaría el corazón de Adele con una espada concedida por el conde León. Avanzó, gritando que Adele moriría allí. Nam gritó, presionando el papel contra su pecho. El papel brilló intensamente. Apareció un texto, agradeciendo el pago y revelando la ubicación del portal, guiándolo hasta allí. Feltz vaciló, confundido por el repentino destello. Una explosión feroz de luz brotó del papel, empujando a Feltz hacia atrás. Un portal flamígero y giratorio surgió cerca. Con su último intercambio de posición, Nam cambió de lugar con una rama lejana de un árbol, apareciendo justo frente al portal. Feltz rugió, deténganlo. Nam tambaleó hacia adelante, incrédulo al ver que el monstruoso capitán aún lo seguía. Incluso a través de esa explosión, vio el alivio del portal extendiéndose sobre él. Lo había encontrado, murmuró, sintiéndose energizado, prometiendo que no dejaría que se le escapara. Nam se lanzó hacia el portal. Echando una última mirada atrás, sonrió de lado. Se despidió de Feltz por ahora, desapareciendo en el vórtice giratorio justo cuando el ataque de Feltz alcanzaba el vacío. Feltz maldijo, dándose cuenta de que su presa había escapado al propio reino demoníaco. Nam se encontró en un espacio cavernoso tenuemente iluminado, con pilares de piedra, masticando un poco de carne seca que, inexplicablemente, había encontrado. Se preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente después de atravesar el portal y despertó dentro de lo que identificó como una mazmorra hecha por el hombre, un lugar de artes demoníacas secretas. La presencia de la carne seca y una simple cama de piedra le parecieron extrañas. Tal vez eran provisiones dejadas por alguien que custodiaba un tesoro. Su atención fue entonces atraída por una barrera azul brillante al frente, diseñada para desviar hojas, y
por un inmenso e imponente guardián de piedra en posición de centinela. Frente a aquello, no podía imaginar qué familia de alto rango habría construido un lugar tan extraño. El guardián por sí solo ya parecía aterrador, y sabía que atacarlo directamente sería suicida. En ese momento, el papel mágico que llevaba flotó ante sus ojos, emitiendo un suave resplandor. Un texto se materializó sobre él, informando que estaba recibiendo una penalización única por haber ofrecido su fuerza vital como pago por un objeto que técnicamente no estaba en su posesión anteriormente. Intentos futuros de ofrecer pagos inválidos resultarían en el fallo del intercambio de información. Nam maldijo mentalmente a los papeles, o a la pura audacia de Adele, pero sintió un leve alivio al recibir solo una advertencia. Esta vez, su mirada se desvió, posándose sobre una sección inusual de la pared de piedra. Al extender la mano, sintió una resonancia extraña, una sensación perceptible gracias a los sentidos agudizados concedidos por Adele. Sin embargo, fue inmediatamente seguido por un bloqueo mental, acompañado de una impresión clara: no tienes el derecho. Supuso que era un mecanismo para desactivar la barrera, inútil para él sin la debida autoridad. Necesitaba otro camino. Entonces divisó un trozo suelto de piedra en el suelo, probablemente caído del guardián, y tuvo una idea: si solo era piedra, tal vez tenía una oportunidad. Concentrándose, designó la piedra caída como posición de transferencia 1 y activó la habilidad. Funcionó. Cambió instantáneamente de lugar con la piedra, encontrándose más allá de la barrera, directamente frente a la torre. El guardián emitió un gruñido grave, su forma pétrea moviéndose al registrar la presencia. Muy lejos de allí, bajo un cielo dominado por un eclipse solar, se alzaba un grandioso castillo. Dentro de sus corredores, un sirviente dejó caer torpemente un balde, recibiendo una reprimenda aguda de otro. La pelea fue interrumpida por la presencia imponente de una figura que observaba desde lo alto del balcón. Era Crete, patriarca de la estimada familia Vares, en el reino demoníaco. Comentó en voz alta que la casa estaba movida, probablemente porque su hija se estaba preparando para invadir el dominio oculto de nivel medio. Pronto reconoció que la situación era complicada, el éxito le garantizaría la entrada a Saitán, la academia de élite de los reinos demoníacos. Sabía que ella no obedecería si le ordenaba que fallara. Su determinación feroz venía del deseo de venganza contra los humanos que habían matado a su madre, un objetivo que creía solo posible alcanzando Saitán. Crete suspiró, expresando preocupación sobre si su hija, aparentemente frágil, podría sobrevivir en un entorno tan implacable. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una criada entró corriendo, anunciando problemas. Crete se giró, irritado por el alboroto, exigiendo explicaciones. La criada se disculpó apresuradamente, informando que un individuo no identificado estaba actualmente dentro del dominio oculto. Crete preguntó más, y la criada explicó que no había señales de que la puerta hubiera sido utilizada para entrar, lo que confundía a todos. Cuando se le preguntó sobre la identidad del invasor, solo pudo informar que alguien había activado una función utilizable solo desde dentro, pero cuya identidad seguía siendo desconocida. Crete golpeó la mesa con el dedo, pensativo, especulando que el invasor podría haber sido invocado a la fuerza por un residuo del portal dejado por la guerra entre humanos y demonios. Finalmente descartó la preocupación, diciéndole a la sirvienta que el invasor probablemente moriría de todos modos, e instruyéndola a concentrar los esfuerzos del equipo en los preparativos para el examen de su hija. Ella se inclinó y se retiró. Crete se volvió hacia la ventana, reflexionando que, si ese intruso de alguna manera sobrevivía, tal vez se convirtiera en una pieza útil en el tablero. De vuelta en la mazmorra, Nam fue lanzado repentinamente hacia atrás por una fuerza inmensa. Cayó con fuerza, jadeando, al darse cuenta de que era el guardián lobo, y que casi había muerto. Se sentó, comprendiendo que incluso habiendo sorteado la barrera, el guardián seguía representando una amenaza significativa. Entonces tuvo una revelación: el guardián estaba hecho de piedra. Sonrió. Decidió intentar la habilidad nuevamente. Vamos a ver si a este perro de piedra le gusta ser teletransportado. Designó al lobo de piedra como posición de transferencia 1. Funcionó. Lo invadió un alivio. Inició el intercambio. La cabeza del lobo expresó confusión brevemente al materializarse nuevamente dentro de los límites de la barrera. Nam sonrió, sabiendo que probablemente se autodestruiría intentando romper la barrera, algo que ahora ya no podía atravesar. Con el lobo resuelto, se giró, escaneando el área. Solo necesitaba encontrar la salida. Pero su búsqueda fue interrumpida por un nuevo guardián que descendió, una enorme criatura cristalina alada con ojos rojos brillantes. Parecía haber una misión, o tal vez un jefe, para cada etapa. Nam juzgó que ese nuevo oponente parecía considerablemente más peligroso que el lobo. Rápidamente probó la transferencia de posición con él, confirmando que era inanimado, al igual que el lobo. Eso significaba que aún podía intercambiar posiciones con él dentro de los límites de la trampa. Inició una serie
rápida de transferencias de posición, parpadeando por la sala hasta alcanzar un gran portal centelleante al fondo. Una voz desencarnada resonó, dándole la bienvenida por haber alcanzado el final. A Nam le pareció extraña la salutación. ¿Qué tipo de invasor era recibido de forma tan formal? Parecía una sala de jefe. Tal vez alguien lo esperaba dentro. Del portal centelleante emergió una figura colosal, envuelta en armadura y energía oscura, empuñando una espada gigantesca, un caballero de la muerte. Evaluando su aura, Nam sintió que su poder era comparable al del Capitán Phelps. El caballero de la muerte expresó respeto por su hazaña, pero Nam activó su propia posición. Se transfirió para intercambiar lugares con el caballero antes de que pudiera reaccionar. Nam aterrizó junto a un gran cofre ornamentado. El cofre del tesoro era más grande de lo que esperaba, detallado con tachuelas metálicas y con un intrincado grabado de un dragón negro. Espera, un dragón negro. Ya había visto ese símbolo antes, la memoria emergió. Las familias de demonios de más alto rango, los 7 pecados capitales, pereza, lujuria, gula, ira, envidia, avaricia y el séptimo, el orgullo, representado por la familia Vares y su símbolo del dragón negro. Mierda, esa mazmorra pertenecía a los Vares. Si el caballero de la muerte lo atrapaba, estaba completamente acabado. Pensando rápido, decidió agarrar lo que estuviera dentro del cofre y correr. Tenía que haber algo útil para escapar. Al meter la mano en el cofre, una sustancia viscosa y de color púrpura oscuro emergió, aferrándose a su rostro y forzando su entrada en su boca. Se atragantó, arañando inútilmente la masa sofocante. Cayó al suelo, vomitando violentamente mientras la sustancia invadía sus sentidos. Una agonía insoportable estalló dentro de su cráneo. Gritó, su visión se nubló justo antes de que la sangre brotara de sus ojos y boca, y la oscuridad lo reclamara. Jadeos resonaron en la oscuridad mientras Nam yacía tendido en el suelo de piedra fría. Se incorporó lentamente, desorientado, preguntándose cuánto tiempo había pasado y, de forma mórbida, comprobando si su ojo izquierdo realmente había saltado durante el episodio. Tocando su rostro, sintió sangre seca, pero su ojo seguía intacto. Aunque ahora mostraba una perturbadora esclerótica negra y un iris violeta vibrante, ¿podría ser ese extraño líquido el legendario ojo de Suburbia? Rápidamente verificó su ventana de estado, confirmando la adición de un nuevo rasgo. La descripción detallaba su poder, un aumento extremo de visión dinámica que se activaba al matar a un enemigo. Una sonrisa depredadora se extendió por el rostro de Nam. Con eso, derrotar grupos más débiles que él sería trivial. Tal vez venir al reino demoníaco no había sido una decisión tan mala. Después de todo, habiendo adquirido ese poder inesperado, decidió que era hora de marcharse. Su mirada cayó sobre las grandes puertas ornamentadas detrás del ahora vacío cofre del tesoro. Se dio cuenta de que el alboroto que había causado probablemente significaba que una comitiva de bienvenida lo esperaba al otro lado. Salir significaba una muerte casi segura. Por un instante, consideró si debía dominar el arte de arrodillarse más rápido que la luz para sobrevivir. Primero que nada, el incriminador emblema de la familia Arsène en su cuello debía desaparecer. Si lo identificaban, ni suplicar lo salvaría. Se concentró en ocultar la marca con energía oscura. En ese momento, el caballero de la muerte del otro lado comenzó a golpear furiosamente las puertas, exigiendo que fueran abiertas de inmediato. Nam se estremeció con el estruendo. El guardián rugió nuevamente, anunciando que Su Alteza se acercaba y exigía entrada inmediata. Su Alteza, la mención de la realeza, junto con las pistas anteriores, le provocó una realización. Eso no era solo una mazmorra aleatoria. Era un dominio de pruebas creado por una de las familias de alto rango, probablemente los Vares. Dado el motivo del dragón negro, necesitaba urgentemente saber quién era el dueño de ese lugar. Haber robado la recompensa destinada, el ojo de Suburbia, significaba que el verdadero dueño querría verlo decapitado. Sacó el papel mágico, necesitando información con urgencia. Escribió apresuradamente su pregunta: ¿quién era el personaje más cercano a él en ese momento? El papel, como siempre, brilló exigiendo el precio habitual, 100 monedas de oro o un artefacto de clase reliquia. Maldijo por dentro, ¿con qué pagaría ahora? Pensando desesperadamente, ofreció la única moneda que tenía, 100 puntos de su maná máximo. Eso lo debilitaría significativamente, pero sobrevivir era lo primero. La maná fluyó de él hacia el papel, que consideró la oferta satisfactoria. El papel reveló la respuesta mientras pasos etéreos se acercaban a la puerta. La figura más cercana era Arená, la hija menor de Crete
Vares, patriarca de la familia Vares. Mierda, murmuró Nam, sintiendo como su esperanza de vida se desplomaba. Todo tenía sentido. Ese dominio era el campo de entrenamiento final de Rena, y el ojo de Suburbia era su premio. Nam sabía que, al poseer una autoridad significativa, Rena probablemente superaría a los demás guardianes con facilidad antes de enfrentar. De hecho, escuchó que los sonidos de batalla fuera cesaban abruptamente. Se recompuso. Nam decidió, tendría que enfrentarla directamente. Se mantuvo firme mientras Rena entraba. Sus penetrantes ojos azules se fijaron en él mientras exigía saber quién era. Sin dudarlo, Nam se arrodilló suavemente, felicitando a la señorita Rena por completar el dominio y declarándola digna del premio. Rena, impasible, irradiaba un aura peligrosa y le ordenó que se explicara. Pensando rápido, Nam inventó una mentira, alegando que el propio patriarca lo había enviado allí para actuar como su guardián. Sintió alivio al notar que, aunque sus miradas se cruzaban, ella no demostró reconocer el ojo de Suburbia que ahora él poseía. Rena lo observaba con desconfianza. Claramente cuestionaba su presencia. Él mantuvo la postura respetuosa, añadiendo que, a pesar de las apariencias, era bastante hábil, ya planeando cómo sacar provecho de ese encuentro para escapar. Rena soltó un suspiro desdeñoso, todavía parecía desconfiar. Para demostrar, Nam usó su hechizo de teletransporte para intercambiar lugares con su espada. Los ojos de ella se abrieron ligeramente por la sorpresa. Aprovechando el momento, él agarró rápidamente su brazo, preguntando si su habilidad era adecuada, reiterando su creencia de que sería útil para su protección. Rena retiró el brazo, con la expresión ensombrecida. Nam entró en pánico por un momento, preguntándose si la había irritado. Sin embargo, ella simplemente cruzó los brazos con un bufido, aparentemente optando por ignorar su osadía por el momento. Le ordenó que se marchara, añadiendo que el patriarca lo esperaba y que debía ir directamente hacia él. Nam estuvo de acuerdo de inmediato, interpretando su papel fabricado. Hizo una leve reverencia, diciendo que entonces se dirigiría a encargarse de otras tareas encomendadas por el patriarca, ansioso por salir lo más rápido posible. Al salir de la mazmorra, Rena se detuvo, observándolo con curiosidad por un momento, emergiendo de la entrada del dominio. Fueron recibidos allí mismo por el patriarca Crete, flanqueado por guardias. Rena lo llamó padre, con cierta vacilación. La mirada calculadora de Crete pasó por Rena antes de posarse directamente sobre Nam, con un inquietante interés. Nam se congeló, conmocionado. ¿Por qué diablos el patriarca lo estaba esperando afuera? Realmente tengo mala suerte. Se tensó, esperando una represalia inmediata por haber robado el ojo. Sin embargo, Crete permaneció impasible, sin mostrar ninguna reacción externa. Simplemente preguntó a Rena si había logrado limpiar el dominio. Ella confirmó con un sí silencioso. Crete asintió secamente y le indicó que lo siguiera. Nam fue justo detrás, completamente confundido con los planes impenetrables del patriarca. Siguió el cortejo. Su mente hervía, escapar parecía imposible, ahora rodeado de guardias, y no tenía nada más que ofrecerle al papel para pedir ayuda. Pronto llegaron a la magnífica e imponente mansión de los Vares, dentro de un gran salón. Crete se detuvo, despidiendo a Rena y a los guardias de vuelta a sus aposentos. Luego, se volvió hacia Nam, diciendo que debía esperar allí. Sería llamado más tarde. Dejado solo, Nam se preguntó brevemente si esa era una oportunidad para huir, pero descartó la idea tan pronto como notó figuras sombrías moviéndose sutilmente en los rincones del salón. Estaba siendo vigilado. Claro que sí. Mientras tanto, en el despacho privado de Crete, Rena estaba frente al escritorio de su padre. Crete confirmó que había completado su tarea final. Luego, abordó la tensión no dicha, preguntando si realmente sentía que necesitaba ingresar al lugar y a la instalación de entrenamiento. Rena sostuvo su mirada, su determinación firme, y respondió afirmativamente. Crete se recostó en su silla, en silencio por un largo momento, dejando de lado el desacuerdo por ahora. Luego preguntó sobre el intruso. Tras una pausa, Rena recordó su encuentro con Nam. Ofreció su evaluación. El intruso era fuerte. Crete acarició su barbilla, una leve sonrisa formándose en sus labios. Interesante, pensó. Informó entonces a Rena que, habiendo demostrado su valor, podía proceder al lugar, como deseaba. El rostro de Rena se iluminó de pura alegría al agradecer profundamente, y cuando se marchó, Crete reflexionó sobre la situación. Esperaba que el intruso muriera de inmediato, pero había sobrevivido, reclamado el ojo y además se ganó el reconocimiento de Rena respecto a su fuerza. Esa variable inesperada, ese Nam, definitivamente valía la pena aprovechar. Afuera del despacho, Nam se removía, ansioso, preguntándose cuánto tiempo más tendría que esperar. La mansión de los Vares se alzaba imponente contra el cielo crepuscular. En su interior, Nam siguió a un criado por un largo pasillo curvo. El criado anunció su llegada antes de que puertas chirriantes revelaran el despacho del patriarca. Crete Vares estaba sentado, imponente, tras un enorme escritorio. Observó
observó la entrada de Nam. Los intensos ojos amarillos del patriarca parecían perforarlo. Nam sintió una gota de sudor, nervioso, preguntándose qué tramaba Crete. Decidió ser directo y preguntó al patriarca por qué aún seguía con vida. Una sonrisa escalofriante se extendió por el rostro de Crete, mientras tentáculos de energía púrpura oscura giraban a su alrededor. Identificó a Nam como el bastardo que había engañado por completo a su hija. Una presión inmensa golpeó a Nam de repente, arrancándole un gruñido. Tambaleó bajo el peso del aura demoníaca aplastante de Crete, cayendo de rodillas. Una realización lo golpeó entre la fuerza sofocante. Crete no tenía la intención real de matar. Crete murmuró, aliviando ligeramente la presión aplastante. Nam jadeó por aire, abrumado por el puro poder que irradiaba el Lord Demonio. Crete reconoció la sagacidad de Nam antes de exigir su nombre. Manteniendo el disfraz, Nam se arrodilló por completo y declaró que su nombre era Adel. Crete repitió el nombre Adel, mientras su mano se envolvía en sombras. Una energía oscura avanzó, envolviendo a Nam y arrastrándolo violentamente hacia la mesa. Inmovilizado, indefenso, Nam se retorció, exigiendo saber qué quería Crete. Crete ordenó que abriera la boca, y un pequeño tentáculo siniestro de oscuridad se acercó a él. El patriarca explicó que Nam solo necesitaba continuar con la farsa que había representado para Rená, dando a entender que aquel tentáculo garantizaría su obediencia. Nam se atragantó cuando este forzó su entrada. Crete añadió una advertencia: pensamientos desviados activarían el veneno, que desgarraría su corazón. Luego, declaró que le proporcionaría alojamiento a Nam, diciéndole que esperara hasta ser llamado. Dejándolo retorcerse en el suelo con una orden final de retirarse, Crete lo despidió. Nam salió tambaleándose, sujetándose la garganta, completamente confundido por las acciones manipuladoras del Lord demoníaco. Fue conducido hasta una casa simple y aislada dentro de la propiedad. El sirviente informó que ese sería su nuevo hogar. Nam aceptó, aturdido, que ahora era oficialmente un dependiente, prácticamente una mascota, de la casa de los bares, gracias al capricho de Crete. El sirviente le deseó buen descanso y lo dejó solo. Nam sintió una extraña mezcla de inmensa gratitud por estar vivo y una sensación desagradable de estar siendo completamente utilizado. Se sentó en la cama simple. Tal vez ser parcialmente reconocido por Crete podría convertirse en una ventaja, pero, primero, la prioridad era la criatura parásita ahora alojada en su garganta. Concentró su mana, necesitaba deshacerse de esa cosa repugnante, tenía que funcionar. Concentrándose, extrajo cuidadosamente a la pequeña criatura parecida a un gusano, que brillaba débilmente. Un alivio lo invadió, pues había funcionado. Como sospechaba, la criatura estaba inanimada, permitiendo su manipulación. La idea de fallar era nauseabunda. Matarla parecía arriesgado, ya que Crete probablemente lo notaría de inmediato. ¿Qué debía hacer? La criatura comenzó a moverse en su palma. Se dio cuenta de que estaba despertando porque su fuente de mana había sido cortada. Entonces, canalizó una pequeña cantidad de energía oscura hacia ella, incitándola a alimentarse. Aparentemente, apaciguarla era la única opción. Calmó a la criatura saciada, diciéndole que volviera a dormir. Con la amenaza inmediata neutralizada, Nam se desplomó sobre la cama, permitiéndose finalmente relajarse un poco. Se preguntó hasta qué punto había eliminado realmente el mecanismo de control de Crete. El agotamiento amenazaba con dominarlo. Sentía que iba a desmayarse, pero, antes de ceder, instintivamente revisó su ventana de estado. Su mana se había reducido a 241, un precio alto por la información anterior, pero su talento de transferencia de posición había subido al nivel 2. Progreso. Pero su reserva de mana seguía siendo miserablemente pequeña comparada con la del protagonista que él mismo había escrito. ¿Y si aumentara eso? ¿Qué podría hacer entonces? Un método vino a su mente. Ah, sí, existía ese método. 3 días después, Rená le dijo directamente a Nam que no le gustaba aquello. Refiriéndose a la situación actual, Nam fingió una confusión educada, reflexionando que eso era típico de su tiempo asignado como guardaespaldas. Ella siempre mantenía una distancia fría. Recordó la historia de fondo que había escrito para ella, una personalidad antes brillante, extinguida por el trauma de perder a su madre a manos de los humanos, su creadora. Sintió una punzada de simpatía. Su caminata silenciosa fue interrumpida por un sirviente gritando por Adel y Rená. El sirviente informó que el patriarca los había convocado. Nam adivinó inmediatamente que la convocatoria tenía que ver con la entrada de Rená a Saitán. Ella esperaba que limpiar el dominio le garantizara el acceso, pero Crete lo había negado inicialmente. En la oficina, Crete reiteró su posición, afirmando que Saitán no era lugar para ella. Con sus habilidades actuales, probablemente moriría antes de alcanzar su venganza. Nam se sintió particularmente incómodo, como si estuviera viendo un episodio especialmente vergonzoso de un reality show familiar. Sin embargo, Crete entonces ofreció una condición: permitiría la entrada de Rená, pero solo si llevaba a Adel como
como guardaespaldas. Rena se negó instantáneamente y con vehemencia. Nam sudó frío. ¿Realmente lo odiaba tanto así? Nam conocía bien Saitán, la escuela demoníaca de élite, un crisol de niños prometedores pero despiadados, en constante conflicto con la escuela imperial donde residía el protagonista. Era un lugar con muchos alumnos, una bomba de tiempo. No lograba entender por qué ella estaba tan desesperada por ir. Para él, Saitán representaba una oportunidad. Podría ser el lugar perfecto para reunir aliados y aprovechar su conocimiento de los eventos futuros. Viendo la oportunidad, Nam habló, decidiendo tentar su suerte. Declaró que tenía una petición para el patriarca. Crete lo miró con indiferencia. Nam tragó saliva, pensando que, ya que estaba siendo arrastrado a ese lío, al menos debía sacar algún provecho. Pidió algo relacionado con el man. Crete sonrió de lado, comentando que esperaba que Nam pidiera la eliminación de los gusanos venenosos. Nam notó internamente la ignorancia de Crete respecto al estado apaciguado actual de los gusanos, maldiciendo en silencio al arrogante demonio. Lord Crete consideró aceptable la petición de Mana, llamando a Nam bastardo arrogante, pero accediendo a escucharlo, ya que no era algo difícil. Dispensó a Rena, quien se retiró con una reverencia silenciosa. Nam se preguntó de nuevo sobre el aparente desagrado que ella sentía por él. A solas con Crete, enumeró mentalmente posibles recompensas. Un elixir de mana o un artefacto poderoso sería genial. Crete explicó que había mandado a Rena lejos porque el regalo era un tesoro familiar sensible. Reconoció el lamentablemente bajo mana de Nam, diciendo que, como probablemente moriría protegiendo a Rena de todos modos, ese presente era lo mínimo que podía ofrecer. Haciendo un gesto para que se acercara, Crete reunió una energía púrpura crepitante en la palma de su mano, anunciando que transferiría la técnica sagrada de cultivo de mana de la familia Vares. Nam quedó completamente impactado. La legendaria técnica de mana, en persona. Sintió una intensa oleada de energía púrpura fluir dentro de él mientras Crete entonaba una invocación antigua, clamando a un dios demoníaco para que concediera claridad en medio del caos e impusiera pruebas legítimas. El poder del canto lo dejó sin aliento. Crete observó, notando que la cordura de una persona común se haría pedazos solo con el canto. Comentó que Nam era, de hecho, un espécimen interesante. El patriarca explicó que, con esa técnica de cultivo, el maná sería concedido directamente por el dios demonio, permitiendo que Nam alcanzara sus deseos. Nam procesaba aquello, sorprendido por el involucramiento directo de un dios demonio. Crete comentó casualmente que la familia de Nam parecía estar relacionada con los 7 pecados capitales, para total confusión de Nam. Antes de que pudiera preguntar, Crete sonrió y le recordó que el veneno de los gusanos garantizaba su lealtad, independientemente de cualquier posible papel como espía. Nam estaba aturdido. No recordaba haber escrito ninguna conexión entre la familia de Adel y los 7 pecados capitales en su novela. Crete lo despidió bruscamente, y Nam dejó la oficina. Buscando aislamiento, encontró un lugar silencioso en el bosque que rodeaba la propiedad de los Vares. Decidió que ese era el mejor lugar para practicar la técnica recién adquirida, minimizando el riesgo en caso de que su maná se descontrolara. Energía oscura comenzó a filtrarse de él. Mientras se preparaba, inició el canto, llamando al dios demonio. Entendió que aceptar esa energía demoníaca significaba renunciar para siempre a la habilidad de usar maná humano. Atrapado en ese mundo, sentía que no tenía otra elección. A medida que el ritual avanzaba, una presencia colosal y sombría se manifestó ante él. Sus ojos rojos penetrantes se fijaron en Nam. La entidad lo identificó con desprecio, como un mestizo. Nam retrocedió, atónito. La presencia aclaró que no sentía la sangre de aquella niña, presumiblemente Rena, sino la línea de sangre de un traidor inmundo. Nam tartamudeó, preguntando si aquella entidad aplastante era el dios demonio. El ser confirmó su identidad, conocido en ese mundo como el dios del orgullo. Nam preguntó cautelosamente si el dios planeaba matarlo. El dios del orgullo respondió que, si esa fuera su intención, Nam ya estaría muerto. Por alguna razón inexplicable, no sentía deseo de matarlo. Explicó que sentía dentro de Nam un pecado compartido, una especie de parentesco extraño. Declaró que Nam seguía el mismo camino. El dios entonces decidió concederle una marca. Con eso, el poder explotó, marcando un símbolo en la muñeca de Nam. Una marca que significaba el derecho de empuñar el poder del dios del orgullo. El dios dejó una última advertencia al traidor arrogante: no pierdas la compostura por culpa del orgullo. Nam sintió el poder residual, dándose cuenta de que había tomado prestada la fuerza de un dios demonio. Pensó que la marca tal vez le garantizara algunas vidas extras, como si hubiera encontrado un raro código de trampa. También notó que aquello se manifestaba como un tatuaje. A ese ritmo, su cuerpo entero estaría cubierto en poco tiempo. De repente, sintió a alguien cerca. Rena surgió de detrás de un árbol, con los ojos bien abiertos. Nam entró en pánico, preguntándose por qué ella estaba allí y si había escuchado su conversación
conversación divina. Rená murmuró, sacerdote oscuro. Nam solo pudo responder, confundido, ¿qué? Pasó un mes. Nam verificó su estado gracias a la técnica de cultivo y a la marca. Su maná había aumentado de 241 a 1035. Atribuyó el crecimiento rápido, que había triplicado su maná, principalmente a sus características de interés y enfoque, que aceleraban el proceso de aprendizaje. Estimaba que, dentro de algunos años, podría incluso superar a los herederos de las 6 casas humanas. En el estado actual, se sentía confiado de que podría incluso conquistar aquel dominio oculto del que apenas había escapado con vida. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la visión de Rená entrenando vigorosamente cerca. Internamente, cuestionó la elección del lugar justo frente a su casa temporal, en lugar de los campos de entrenamiento oficiales. La llamó, preguntando si necesitaba ayuda. Ella se detuvo, reconociendo su presencia con un gruñido. Él notó, divertido, que ella ya no lo evitaba completamente. Aunque parecía completamente convencida de que él era algún tipo de sacerdote, tenía sentido. Supuso que solo los sacerdotes oscuros eran conocidos por comunicarse con dioses demonios. Honestamente, tal vez era mejor que ella no hubiera escuchado su conversación real con el dios. Sin embargo, el hecho de que ella lo tratara como un superior podría generar rumores embarazosos dentro de la familia. Él se dirigió a ella formalmente como señorita. Sorprendida, ella respondió afirmativamente. Él explicó que, aunque entendía sus pensamientos, le pedía que volviera a tratarlo de la misma forma casual de antes. Rená vaciló. Él le recordó que solo cumplía órdenes para protegerla e insistió en que lo tratara con naturalidad. Pensativa por un momento, la postura de Rená cambió de inmediato. Apoyó una mano en su hombro y le ordenó que le trajera un poco de agua. Nam se sorprendió. Ella señaló que él había dicho que lo tratara con naturalidad y que estaba cansada y sedienta. Después del entrenamiento, aún ejecutó una impresionante patada alta, estirando el cuerpo con la postura orgullosa típica de su familia. Nam quedó admirado con el cambio repentino y, resignado, accedió, pensando que ahora tendría que hacer todo lo que ella pidiera. Volvió con bebidas, encontrándola descansando sobre un tronco de árbol. Necesitaba regresar al dominio, pero Renan no lo dejaba en paz. El tiempo era corto. Necesitaba actuar antes de que el personaje principal de su novela llegara. Ese cofre contenía ítems cruciales para sobrevivir en Saitán. Volvió a hablar con Rená, preguntando cómo iban sus preparativos para la inscripción en Saitán. Ella lo miró con desconfianza, pero dijo que ya había empacado todo, mencionando al humano feroz que esperaba enfrentar. Este era el motivo de la pregunta. Fingió preocupación, preguntando si estaba segura y sugiriendo que revisara sus pertenencias en la mansión. Insistió en que no quería que se preocupara después, en caso de olvidar algo importante. Rená notó la actuación y exigió que fuera directo al punto. Él mantuvo la fachada, afirmando que solo estaba preocupado, como su escolta. Ella lo llamó mentiroso, preguntando a dónde intentaba ir a sus espaldas. Maldición, no estaba cayendo en su juego. Lo presionó aún más, su aura intensificándose levemente, preguntando si estaba cansado de ella. Nam maldijo internamente. Pensó rápido. Inventó otra excusa, diciendo que había oído hablar de un dominio en los alrededores y planeaba conquistarlo por su seguridad. Suplicó por comprensión. Rená de repente se iluminó, diciendo que ahora recordaba lo que había olvidado antes. Antes de que Nam pudiera sugerir que regresara, ella declaró que solo estaba calentando. Sacó ligeramente su daga, explicando que aún no se había calentado bien, y anunció que iría con él al dominio. Suponiendo que fuera cerca, podrían terminar el mismo día, ¿cierto? Ella lo apuró. Nam solo pudo suspirar, derrotado. Llegaron poco después a un lugar que irradiaba una energía siniestra, un cementerio dominado por una iglesia decadente. Nam lo reconoció al instante, con un escalofrío, el dominio de los inmortales. Rená también reconoció el lugar amenazante, identificándolo como una antigua fortaleza de Neri, ahora embrujada por soldados podridos dejados por la guerra entre humanos y demonios. La reputación del dominio fue suficiente para dejarla visiblemente alterada. Nam asumió que aquello se clasificaba, al menos, como una amenaza de nivel medio alto. Reflexionó que el número de soldados no muertos probablemente había aumentado bastante con el tiempo. Tener la ayuda de Rená no era necesariamente algo malo. El problema principal, sin embargo, era que viajar juntos haría mucho más difícil escapar de la mansión Bares, ya que la noticia inevitablemente llegaría a Crete casi de inmediato. Nam fingió preocupación, sugiriendo que ella no debería ir si sería una carga, insinuando los posibles problemas si el patriarca descubría su salida no autorizada. Rená ignoró su preocupación, con un brillo travieso en la mirada. Reveló que conocía una salida secreta, guiándolo a lo largo del muro de la propiedad. Se detuvo frente a un pequeño arco disimulado, casi escondido por la vegetación. Nam comentó sobre su aparente familiaridad con los caminos ocultos. Rená solo cruzó los brazos, su silencio
silencio confirmando la sospecha de que probablemente escapaba con frecuencia. Princesita escurridiza, pensó él. Ella lo apuró antes de que fueran descubiertos. Dejando a un lado la cesta de picnic, él asintió, tomándola. Escaparon por la salida y comenzaron la caminata por el paisaje montañoso y brumoso fuera del territorio de los bares. Tras un tiempo de viaje, Nam preguntó cuánto faltaba. Rená miró por encima del hombro, momentáneamente confundida, antes de que Nam rápidamente cubriera el desliz, alegando que nunca había tenido motivo para dejar los alrededores antes y, por lo tanto, no conocía bien la región. Ella señaló un pico distante envuelto en neblina, confirmando que ya casi llegaban, solo necesitaban cruzar esa cresta. Nam asintió, nervioso. Continuaron, el camino volviéndose más empinado y rocoso. Una piedra suelta cayó cerca. Rená finalmente anunció la llegada, ante ellos, las ruinas desoladas del dominio de los inmortales, envueltas por una niebla siniestra. Rená murmuró una maldición, llamando al lugar maldito hijo de un Cerbero, que Nam tradujo mentalmente a un insulto más común y menos mitológico. Recordó que debía ocultar a toda costa su conexión con el linaje de incendiarios. Recordando detalles de su novela, Nam señaló una zona específica cerca de la estatua de piedra más grande, derrumbada, afirmando que sabía dónde podían entrar y que probablemente podrían excavar allí. De hecho, bajo los escombros había una estructura de piedra circular marcada con runas, la entrada custodiada por soldados de carne podrida. Según su propia historia, se ofreció a ir al frente, pero Rená insistió en ir primero. Encendió una antorcha, iluminando las escaleras que descendían. Nam notó que el pasaje estaba más claro de lo que esperaba. Rená señaló más adentro de la cueva, confirmando que estaban en el lugar correcto. La escala de la presencia de no muertos era mucho mayor que la del área de entrenamiento del oso. Nam estimó al menos 100 tumbas recientes esparcidas por la inmensa caverna. Rená declaró que debían seguir adelante y Adele preparó su daga. Casi de inmediato, manos esqueléticas irrumpieron del suelo, seguidas por hordas de soldados no muertos de ojos brillantes que avanzaban hacia ellos. Fueron rápidamente rodeados. Adele le dijo estratégicamente a Rená que dejaría la primera oleada en sus manos, afirmando su capacidad. Rená desenvainó su espada, sopló energía envolviendo la hoja y se lanzó a la batalla, cortando los esqueletos con golpes rápidos y poderosos. Observando su combate, Adele se sintió confiado de que acompañarla fue la decisión correcta. Sabía que un invocador Nerimancer debía estar controlando el enjambre, probablemente posicionado más al fondo, y declaró que iría tras él. Adele corrió más allá de la lucha principal detrás de él, mientras huesos rotos comenzaban a recomponerse y los esqueletos derrotados se levantaban nuevamente. Rená gritó, sorprendida, preguntando cómo habían revivido. De las sombras surgió un poderoso lich, con ojos que ardían en una luz roja maligna, declarando su invasión. Sin temor, ordenó a sus sirvientes, que aún se regeneraban, que eliminaran a los intrusos. Rená se dio cuenta de que el invocador era la fuente de la resurrección infinita. Adele gritó que no se detuviera, animándola a seguir avanzando hacia el invocador. Desvió el golpe de un esqueleto cercano, lo derrotó rápidamente y gritó que tenía una forma fácil de resolver aquello. Viendo su oportunidad, Rená entendió y saltó alto en el aire directamente hacia el lich. El lich, sosteniendo un orbe rojo palpitante, ordenó a sus fuerzas restantes que la detuvieran. Adele gritó que solo necesitaban alcanzarlo. Toda la batalla dependía de la destrucción del orbe del hechicero. Se preparó para usar su nueva habilidad de transferencia de posición 2. Cuando Rená estaba a punto de atacar, un inmenso caballero de la muerte, fuertemente armado, la interceptó, bloqueando su camino. Adele se dio cuenta de que no sería tan fácil así. Gritó el nombre de Rená y la alertó mientras ella gritaba, momentáneamente sobrecargada. Fue lanzada hacia atrás por la criatura poderosa, cayendo con fuerza entre los esqueletos más pequeños. Al ver la brecha mientras el lich estaba concentrado en Rená, Adele activó la transferencia de posición 2, designando su propia daga en lugar del orbe del lich. Concentró su intención. La nueva habilidad no solo servía para intercambiar lugares, sino que también permitía intercambiar objetos. Realizó el intercambio. El lich miró su mano, confundido al ver su precioso orbe desaparecer, reemplazado por la simple daga de Adele flotando en su mano esquelética. Adele reapareció cerca de Rená, ahora sosteniendo el orbe rojo brillante. Buen movimiento, comentó, canalizando su espíritu de mariscal de campo. El lich gritó de negación. Cuando Adele aplastó el orbe, privado de su fuente de poder, el lich se desmoronó
desmoronó instantáneamente y todos los muertos vivientes restantes colapsaron en montones inertes de huesos y polvo. Adele celebró, diciéndole a Rena que lo lograron. Ella solo asintió con un gracias silencioso. Mientras la esencia de Lich desaparecía, Adele sintió una punzada de culpa. Reconoció la tragedia, eso era resultado de su escritura. Hizo una oración silenciosa para que las almas encontraran paz. Rena llamó su nombre. Él se giró, preguntando si faltaba algo. Ella confirmó que era hora de la recompensa. Un gran cofre de tesoros ornamentado se materializó con la magia que se disipaba, brillando de manera invitante. Finalmente, un objeto que necesitaba desesperadamente. El cofre reveló su contenido, la colmillo de la oscuridad, una daga, y el anillo de la luna llena eterna. Adele tomó la daga, sintiendo la energía oscura pulsar. Se dio cuenta de que esta arma complementaría perfectamente su rasgo de oscuridad, maximizando su potencial. Examinó el anillo. Consideró el anillo útil, pero no esencial para él. Decidió ofrecérselo a Rena, quedándose con la daga para sí. Rena pensó por un momento antes de aceptar. Adele entonces tomó su mano para colocar el anillo en su dedo. Al deslizar el artefacto simple en su mano, el rostro de Rena se sonrojó, con sus ojos bien abiertos por sorpresa. Rápidamente retiró la mano, visiblemente desconcertada. Adele quedó confundido por su reacción, preguntándose si poner un anillo en alguien tenía algún significado especial para los demonios, tal vez algo como una antigua forma vergonzosa de cortejo de la que no sabía nada. Preguntó cómo estaba el anillo. Rena, aún sonrojada pero recuperándose, probó la mejora de sensibilidad mágica del anillo. Admitió que era increíble, claramente impresionada por su poder. Adele dijo que estaba feliz de que le gustara, ya que él había lidiado con el jefe. Luego, tomó alegremente la pila de monedas de oro que quedaron atrás, recogiéndolas con una sonrisa codiciosa. Al notar la mirada de Rena, rápidamente añadió que las dividiría por igual hasta la última moneda. Después de limpiar el dominio, regresaron a la mansión, llegando antes de la cena. Adele pasó el mes siguiente haciendo tareas para Rena y entrenando diligentemente su mana. Su estatus mostraba un progreso significativo. Su raza ahora era medio demonio, alineamiento caótico, con rasgos que incluían interés, enfoque, intención de matar, oscuridad, mana y manipulación. Su reserva de mana había crecido sustancialmente a 1297. Se sintió satisfecho por haber alcanzado casi 1300 de mana, colocándolo en niveles medios dentro del reino demoníaco. Unos días después, Crete los convocó a él y a Rena. El patriarca anunció que era hora de entrar a la Academia Sicten. El momento finalmente había llegado. Partirían hacia la capital ese día para ingresar a la academia. Crete preguntó si estaban listos, a lo que ambos confirmaron. Él los despidió de forma breve, diciendo que no creía en las despedidas. Rena permaneció en silencio, hizo una leve reverencia y se giró para partir. Adele le informó a Crete que saldría junto con la señorita. Crete lo detuvo, llamó su nombre y le deseó suerte. Un raro rasgo de algo más que cálculo sonó en su voz. Adele afirmó que daría lo mejor de sí. Afuera, una majestuosa carruaja los esperaba, servida por sirvientes. Un mayordomo anunció la salida inmediata. Desde la ventana, Crete los observó partir. Adele notó un inesperado sentimentalismo del patriarca. Reflexionó que tal vez incluso los demonios poderosos se preocupaban por sus hijos, a pesar de fingir lo contrario. Aunque preocupado por el futuro, Adele se sentía decidido, alcanzaría sus objetivos. Dentro de la carruaja, que aceleraba por la carretera, Adele intentó acomodarse. Notó que Rena no dijo una palabra desde que partieron, preguntándose si había hecho algo para molestarla. Rena lo miró pensativa. Internamente, admitió que, aunque al principio desconfió, él parecía ser mejor de lo que había imaginado. Adele, sintiendo que el silencio se volvía extraño, comentó sobre el buen clima. Rena continuó su análisis. Sus palabras carecían de peso, y no parecía particularmente fuerte. Se preguntó si realmente era un sacerdote, y se encontró mirándolo. Luego se reprendió mentalmente por dudar de él después de verlo hablar con el demonio. Dios, ¿realmente había arruinado todo? Se movió incómoda, mirando el anillo, su rostro volviendo a sonrojarse levemente. Un voto eterno. Eso era lo que significaba en el reino de los demonios. Cuando alguien del sexo opuesto ponía un anillo en su dedo, y él lo había hecho tan casualmente, ¿qué tipo de voto pretendía? Estaba intensamente curiosa. Adele rompió el silencio de nuevo, preguntando si estaba bien. Le informó que llegarían en alrededor de una hora, antes de lo esperado. Rena lo miró, aparentemente procesando sus pensamientos, antes de simplemente resoplar y decir que todo estaba bien. Cuando Adele preguntó de nuevo si había hecho algo mal, ella simplemente le pidió que se callara. Dijo que iba a dormir un rato. Eventualmente, la carreta se detuvo. Habían llegado. Al bajar, Adele observó la capital del reino demoníaco. Llevaba las maletas mientras observaba las calles concurridas de la ciudad. Parecía sorprendentemente medieval, no muy diferente de las ciudades humanas.
humanas, excepto por las diferencias obvias, como los cuernos en muchos de los habitantes. También notó tatuajes que marcaban a los demonios de élite, similar al que ahora tenía en el cuello. Rená, impaciente, le ordenó que se apurara, y él la siguió rápidamente. Le preguntó a dónde iban. Rená explicó que el examen de admisión era al mediodía dentro de 2 días y que necesitaban registrarse antes. Adele sugirió pasear por la capital hasta entonces, pero Rená rechazó secamente. Su brusquedad seguía dejándolo intrigado. Comenzó a preguntarse si ella quizás estaba, pero ella lo interrumpió, diciendo que no había tiempo y que necesitaban registrarse. Adele recordó la historia de ella, de no haber salido de casa desde la muerte de su madre. Realmente no lograba entender. Llegaron a la Academia Saitán, una estructura increíblemente imponente, fácilmente 3 veces más grande que cualquier universidad común. En la recepción, un oficial gordo y con monóculo procesaba rápidamente a un candidato, diciéndole que regresara dentro de 2 días, antes de llamar al siguiente. Adele avanzó diciendo que estaban allí para registrarse para la entrada. El registrador levantó la vista, preguntando qué eran, luego echó una segunda mirada, notando que Adele no parecía ser un demonio completo. Sus ojos se agrandaron y su rostro se retorció de furia mientras golpeaba la mesa con la mano. Gritó, incrédulo, preguntando cómo un simple medio demonio se atrevía a inscribirse. Adele suspiró internamente, sintiendo que un futuro lleno de discriminación lo aguardaba. El registrador continuó su discurso, escupiendo insultos sobre bastardos como Adele, quien fingía ignorar la confusión, hasta que el registrador finalmente notó a Rená a su lado. Reconociendo los cuernos distintivos de la casa Vers, su postura cambió instantáneamente, murmurando impresionado sobre la presencia de una hija de una de las casas de los 7 pecados capitales. Solemnemente le pidió a Rená que declarara su casa e identidad. Ella obedeció, presentándose y presentando a Adele como su guardaespaldas, quien sería admitido con ella. El registrador se burló, cuestionando los estándares de la casa Vers por emplear a un guarda medio demonio. Antes de que pudiera continuar, los ojos de Rená brillaron con luz azul. Su aura aumentó mientras le advertía que no toleraría más insultos a la casa Vers. Visiblemente intimidado, el registrador tartamudeó que la Citean no discriminaba por identidad, olvidando convenientemente su arranque anterior. Acelerado, exigió la casa e identidad de Adele. Él proporcionó tranquilamente el nombre falso, Adele, de la inexistente casa Pixie. Con el registro finalmente concluido, el oficial les dijo fríamente que se presentaran el día del examen. Adele reconoció internamente la hostilidad profunda contra los medio demonios, una consecuencia duradera de la guerra entre humanos y demonios. Aunque irritado, le dijo a Rená que necesitaban encontrar alojamiento. Localizaron una posada modesta y cercana, que Adele consideró lo suficientemente limpia. Rená arrugó la nariz, quejándose de la posada vieja, pero Adele le recordó que estaban básicamente sin dinero y no podían ser exigentes. Las 10 monedas de oro que Crete les había dado apenas alcanzaban para un mes, y dado el mal estado financiero de la casa Vers después de la guerra, pedir más no era una opción. Sugirió que entraran. El posadero los recibió con el rechinar de la puerta. Adele preguntó por una habitación para 2 personas por 2 días, y el posadero confirmó la disponibilidad. Cuando el posadero, inocentemente, preguntó si compartirían la habitación, Rená se sonrojó intensamente. Adele inmediatamente pidió habitaciones separadas, lo que el posadero aceptó de inmediato. El costo total fue de 2 monedas de oro, con las comidas incluidas. Un precio que Adele consideró razonable. Tras un cálculo mental rápido, Rená anunció que subiría primero y se dirigió hacia las escaleras. Adele le aseguró al posadero que llevaría las maletas pronto y deseó a Rená un buen descanso. Ella respondió algo rígida, deseándole lo mismo. Reflexionó que esta simplicidad debía ser un enorme contraste con su vida en una mansión, pero pensó que ella se adaptaría. Con 2 días antes del examen, decidió descansar. 2 días después, estaban frente al imponente edificio de la Academia Citean. Un guardia instruyó a la multitud de candidatos a entrar y seguir las indicaciones. Al unirse al grupo, Adele estimó que habría al menos un centenar de candidatos. Notó el fervoroso deseo entre ellos de luchar contra los humanos y se recordó a sí mismo que debía tener mucho cuidado de no revelar su identidad. Un anuncio instruyó a todos a presentar su identificación y abordar. Adele se preguntó a qué se referían con abordar. Dentro, un enorme tren mágico, que expulsaba vapor, los esperaba en una estación interna. Adele admitió que no esperaba un tren. Explicaron que había múltiples portales dimensionales laberínticos, custodiados por Sidens, y solo el tren podía navegar por ellos. Se dio cuenta de que la enorme fortaleza que vieron por fuera era solo una parte del verdadero complejo Citean, y quedó perplejo por el tamaño. Un anuncio avisó que se prepararan para el impacto, ya que estaban a punto de llegar. El tren dio un sacudón y Adele sintió la transición mágica. Finalmente, el tren llegó a una gran y ornamentada estación dentro de la verdadera
escaleras y tean. El tema en la plataforma era que los candidatos siguieran a los guías hasta el auditorio donde se realizaría el examen. Desembarcó y se unió al flujo de estudiantes que pasaban por las enormes puertas dobles. El auditorio por dentro era inmensamente grande. Adele observaba a los demonios, en su mayoría jóvenes, examinando la multitud y preguntándose si los herederos de las otras casas de los 7 pecados capitales estaban presentes. Avistó varias figuras con trajes distintos, claramente instructores, y pensó brevemente en intentar causar una buena impresión para facilitar su camino. De repente, una voz declaró que el tiempo había terminado. Las enormes puertas se cerraron con un estruendo, y la sala iluminada se sumió en una oscuridad antinatural y mágica. Adele percibió el cambio abrupto del día a la noche y se preguntó qué tipo de examen los aguardaba. Una voz autoritaria exigió silencio. Desde lo alto de un balcón, una figura fue iluminada, la directora Lucian, identificable por su adorno de cabeza en forma de dragón, tatuajes extensos y ojos intensos que parecían perforar el sueño. Dijo a los idiotas sin cerebro reunidos en Xi'an con cinismo, preguntando cuántos estaban ansiosos por morir ese año. La presión emanada solo por su voz causó escalofríos en Adele, cortando cualquier intento de cortesía. Lucian declaró el fin de las formalidades, su aura poderosa intensificándose. Anunció el inicio inmediato del examen de admisión, liberando una inmensa ola de presión mental que se extendió por todo el salón. Adele jadeó, tambaleándose bajo el impacto, y gritó a Rena que se concentrara en el examen. Alrededor de ellos, los candidatos menos resistentes gritaban y caían. Los instructores observaban la escena impasibles. Uno comentó sobre el gusto distorsionado de la directora, mientras otro dijo que el talento no significaba nada sin fuerza mental. Esta etapa inicial, supervisada personalmente por Lucian, era la prueba de resistencia mental, creada para verificar si los candidatos podían soportar interrogatorios y guardar secretos en caso de ser capturados por humanos. Después de 5 extenuantes minutos, un instructor comentó que casi nadie había permanecido en pie. Lucian entonces declaró que ya era suficiente por ahora. Un instructor suspiró, decepcionado, observando que solo 8 permanecían en pie, a pesar de la gran cantidad de candidatos. Sin embargo, otro instructor señaló que el hecho de que alrededor del 40% hubiera resistido durante 5 minutos ya era una mejora significativa en comparación con el grupo anterior. Esto trajo algo de alivio. Notaron que los rumores sobre esta clase, incluidos los herederos de las 7 casas, parecían ser ciertos al observar las figuras distintas entre los sobrevivientes. Un instructor lo confirmó, pero luego se detuvo, fijando su mirada en Adele. Señaló al chico que no parecía pertenecer a ninguna de las casas de los 7 pecados capitales. Los instructores reconocieron su presencia, impresionados de que hubiera resistido casi 10 minutos sin el refuerzo de una línea especial. Aún así, predijeron que no aguantaría mucho más. En ese momento, Adele vaciló claramente, temblando bajo la presión. De repente, los ojos de los instructores se abrieron, sintiendo que algo no estaba bien. Una violenta erupción de energía oscura y peligrosa explotó de Adele. Ambos instructores lo miraron, sorprendidos, mientras la directora Lucian observaba con un renovado interés. La energía negra giraba alrededor de Adele, irradiando peligro. El rostro del instructor principal se puso serio, desenvainando su espada mientras decidía que ese elemento desconocido y peligroso debía ser eliminado de inmediato. Este brote repentino atrajo instantáneamente la atención de todos los instructores presentes. El instructor principal reaccionó instintivamente, con la mano en el pomo de su espada. Incluso la directora Lucian observaba desde el balcón con un enfoque renovado. El instructor principal sintió un escalofrío de alerta, tenso bajo el peso combinado de la presión de la directora y este desarrollo inesperado. Maldijo mentalmente, incómodo por estar frente a un candidato espejo. Su compañero Sutley lo tranquilizó cerca de él. Otro candidato finalmente sucumbió, cayendo al suelo. Adele jadeaba, sintiendo que su cordura se desmoronaba bajo el intenso ataque mental de Lucian. Sabía que debía encontrar una manera de aguantar o perdería la cabeza. Surgió una idea desesperada, tal vez su propia intención asesina sería suficiente para neutralizar la aura aplastante de la directora. Sin otra opción, apretó los dientes y la liberó. Un grito bruto escapó de él cuando una energía negro carmesí explotó hacia afuera. Lucian notó su resistencia y se preguntó en voz alta si debería aumentar aún más la intensidad. Adele respondió con todo lo que tenía, enfocando su intención. Su aura oscura chocó violentamente contra la presión opresiva azul de la directora. Los ojos de Lucian se abrieron levemente, sorprendida. Adele finalmente logró respirar, mientras su aura se estabilizaba y empujaba de vuelta el peso aplastante. Suspiró aliviado, había funcionado, y la presión ahora parecía mucho más soportable. Inmediatamente miró alrededor para verificar la condición de Rena. Como esperaba, ella resistía bien, firme ante el ataque mental. También vio otras figuras prominentes, Val
Zaltán, heredero de la envidia, Proún, heredero de la lujuria, Samuel, heredero de la gula, y la pareja representando pereza y avaricia, Aarón y Guguar. Adele reflexionó, sombrío, que aunque había escrito algunos de estos personajes con cariño, todos estaban destinados a morir por el grupo de protagonistas en su novela. 6 de ellos, incluida Rená, estaban destinados a caer. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando su mirada se fijó en otra figura entre los sobrevivientes. Notó el largo cabello blanco, los ojos rojos penetrantes y la sutil corona de espinas marrón. No había forma de engañarse sobre su identidad. Ella era la mayor futura villana del reino demoníaco, Diana, la heredera de la ira, la futura señora de los demonios. Tan pronto como esa impactante realización lo golpeó, Lucian declaró el fin del primer examen. Adele se sintió confundido. Tradicionalmente, el rey demonio provenía de la línea de la ira, por lo que Diana ya debería haber tenido ese título, no estar allí como candidata. Se preguntó si algún evento importante, desconocido para él, habría ocurrido, permitiendo que la sucesora del Señor de los Demonios participara en el examen de admisión de Cian. A medida que la presión se aliviaba, el salón se llenó con los gemidos y quejas de los candidatos reprobados. Un estudiante particularmente arrogante confrontó al instructor principal, exigiendo un trato especial y jactándose de su par. El instructor lo cayó de inmediato, agarrando su rostro con fuerza y afirmando sin rodeos que no le importaba en lo más mínimo la identidad de su padre. Lo arrojó al suelo y le advirtió que no lo obligara a repetir. Luego proclamó en voz alta que cualquiera incapaz de resistir durante 5 minutos no era necesario en Citán, y declaró a todos los reprobados como dispensados. Ordenó que las enormes puertas se cerraran. Adele observó la implacable eficiencia, agradecido de haber logrado pasar. Finalmente reconoció a la directora, identificando a Lucian por la información de sus propias novelas. A pesar de su apariencia algo tierna, ella era una de las criaturas más poderosas del reino demoníaco. Se sentía afortunado de haber pasado, pero sabía que el segundo examen sería aún más difícil y requeriría más cautela. Los murmullos se esparcieron entre los candidatos aprobados, muchos reconociendo a Rená y llamándola Amazonas, la famosa genio del combate de la familia Vers. Adele se dio cuenta de la popularidad de ella. Tenía sentido, supuso. Los herederos de los 7 pecados capitales habían resistido el poder de la directora. No pudo evitar sentirse un poco ignorado, preguntándose por qué nadie prestaba atención a él. A pesar del éxito, pensó que los envidiosos siempre existirían. Rená se acercó, comentando que Adele también había pasado, a lo que él confirmó, satisfecho de al menos haber dejado una impresión, probablemente una perturbadora, en los instructores y en la directora. El instructor jefe pidió atención. Se presentó formalmente como Aries, el responsable de entrenarlos. Adele pensó en silencio que el tipo parecía llevar un cuchillo de sashimi en el bolsillo del abrigo. Aries los felicitó por pasar la prueba de fortaleza mental, explicando que el objetivo era evaluar la capacidad de mantener la cordura bajo estrés. Una simulación de una posible tortura por humanos. Anunció que los 8 candidatos que resistieron hasta el final ganarían puntos extra y, si se desempeñaban bien en la segunda prueba, tendrían acceso al arsenal de armas. Adele se sintió eufórico. Tener acceso al armamento era una gran ventaja, lo que lo hizo sentirse extremadamente feliz por haber aguantado. Prácticamente sentía olas de envidia provenientes de los demás estudiantes. Aries continuó, preparándose para explicar el segundo examen. Dijo que sería necesario demostrar habilidades, específicamente talentos y armas útiles contra humanos. Otro estudiante comentó que la asignación de clases podría depender de los resultados de esta prueba. Adele entendió que eso significaba que la colocación dependería de las habilidades demostradas y se preguntó qué tipo de oponente humano enfrentaría. Aries anunció dramáticamente la misión del segundo examen, incluyendo al humano con el que se enfrentaría. Con un chasquido de dedos, brilló una luz de invocación. Apareció un sello con un tigre, y una espada larga familiar se materializó de la luz. Los ojos de Adele se agrandaron de shock y pánico. Reconoció esa espada, pertenecía al héroe más fuerte entre los jefes de las 6 grandes familias humanas, Nina es él. La figura invocada de Nina se solidificó, irradiando una intensa aura azul hielo. Adele retrocedió, completamente confundido por la aparición específica de este humano, preguntándose por qué el legendario santo de la espada estaba involucrado en el examen de admisión. Parecía algo completamente aleatorio. Rená, al notar su reacción, le preguntó a Adele si conocía a la persona invocada. Adele confirmó que sí, reconociendo al hombre instantáneamente. Lo identificó como Nina es él, el jefe de la casa Ninae, una figura profundamente ligada al protagonista de la historia original de Adele por una línea sanguínea predeterminada. La conexión era profunda. Nina es él era el padre del protagonista, el famoso santo de la espada que había fundado su poderosa casa solo con talento. Los murmullos se esparcieron entre los demás candidatos. También reconoció
reconocieron al legendario guerrero. Surgió el pánico, cuestionando si la academia ya quería matarlos desde el principio. Adele notó que el reconocimiento no era sorprendente, considerando el historial de Ninae de derrotar a numerosas casas demoníacas. El instructor Aries abordó el creciente miedo, aclarando que no enfrentarían todo el poder del Santo de la Espada. La invocación utilizaría solo el 10% de su verdadera fuerza. Adele comentó en voz baja que, incluso con toda su fuerza, no tendrían ninguna oportunidad. Rena cuestionó si el 10% no sería demasiado fácil, pero Adele respondió sabiamente que incluso un monstruo debilitado seguía siendo un monstruo. Pensó que solo el 10% del poder del Santo de la Espada debería ser suficiente para destruir una ciudad, y se preguntó cómo ese brutal grupo de candidatos podría pasar una prueba tan difícil. Deseó por un momento poder consultar el pergamino de información sobre los criterios de aprobación, pero descartó la idea debido a los fondos limitados y el uso restringido del ítem. Aries entonces anunció el formato de la prueba, reconociendo que no podrían enfrentarse a Ninae individualmente. Serían divididos en grupos de 4 para asegurar la justicia. Los 8 mejores de la primera prueba, los herederos de los 7 pecados capitales y Adele, serían ubicados en lugares separados, mientras que los demás serían agrupados aleatoriamente. Adele se dio cuenta de que eso significaba que él había sido colocado entre la élite, pensando que básicamente lo habían llevado a la cima. Notó las miradas admiradas, casi encantadas, dirigidas a Rena, en contraste con las miradas resentidas lanzadas hacia él, probablemente de quienes pensaban que él había tenido suerte. Ya se estaba acostumbrando a ser el raro del grupo. Rena tocó su hombro de repente. Le aconsejó simplemente conseguir una aprobación segura. Adele devolvió el deseo, deseándole éxito a ella también. Aries comenzó a anunciar la formación de los grupos. Adele fue designado como líder del grupo 33, junto con Kina, Chris y Sánchez. No reconoció los nombres de sus compañeros, suponiendo que eran personajes secundarios. Esencialmente, figurantes de su novela. 3 figuras se acercaron, un chico de cabello plateado y ojos brillantes, una chica rubia animada y un joven de apariencia severa con cabello oscuro. Adele se presentó educadamente. La chica, Kina, se presentó, seguida por el chico de cabello plateado, Chris. Chris luego señaló al otro, Sánchez, también llamado Sánchez, quien solo gruñó. Sánchez inmediatamente expresó su descontento, declarando abiertamente que era una deshonra para su casa tener un medio demonio como líder de equipo. Adele suspiró por dentro, ya cansado de ser juzgado por figurantes que pensaban que eran grandes cosas. Ignorando el insulto, reunió al grupo, sugiriendo que dieran lo mejor de sí mismos. Kina y Chris aceptaron rápidamente. Adele asumió el liderazgo, diciendo que necesitaban dividir los roles y pidiendo que compartieran sus habilidades. Comenzando por Chris, explicó que su habilidad era la transformación de mana, demostrando cómo podía moldear prismas triangulares de mana en armadura o espada, siendo algo versátil. Él admitió que le faltaba poder de ataque. Adele reconoció la utilidad, considerando la habilidad aceptable. Adele entonces se giró hacia Kina. Kina admitió que era del tipo de apoyo, especializada en buffs. Ella demostró esto orando al dios demonio, entonando mientras se envolvía en una luz dorada para aumentar la velocidad de los aliados. Ella preguntó a Adele si sintió el efecto. Él confirmó, dudoso, que pensaba que sí. Esto hizo que Kina hiciera un puchero, llamando a Adele malo. Adele se apresuró a decir que estaba bromeando. En el fondo, pensó que el buff era increíblemente débil, casi imperceptible, y se preguntó cómo ella había sobrevivido al ataque mental de Lucian. Finalmente, se dirigió a Sánchez. Sánchez anunció su habilidad y demostró cómo su piel se transformaba en algo duro como piedra. Adele la identificó como una habilidad de endurecimiento, perfecta para un tanque. Sánchez se transformó por completo, apuntó agresivamente hacia Adele y exigió saber cuál era su habilidad. Adele giró casualmente un pequeño objeto. En el instante siguiente, desapareció en un destello de luz azul y reapareció directamente detrás del sorprendido Sánchez, quien quedó completamente confundido, con Adele acercándose. Adele reveló que su habilidad era teletransportación, confirmando. Mientras Sánchez luchaba por procesar el movimiento repentino, Kina y Chris se mostraron inmediatamente impresionados, exclamando lo increíble que era la teletransportación. Adele agradeció, sonriendo discretamente. Sin embargo, decidió mantener en secreto el alcance total y el funcionamiento de su habilidad de transferencia de posición por el momento, anticipando posibles complicaciones futuras. Luego distribuyó las posiciones, Chris y Sánchez al frente como defensores, Kina apoyando desde la retaguardia, y él mismo en el centro, coordinando. Kina estuvo de acuerdo de inmediato, mientras que Sánchez solo gruñó, sin quejarse. Adele sintió cierto entusiasmo. El segundo examen estaba a punto de comenzar. Llamó al grupo 1 para que se presentara. Adele observó sus expresiones decididas, impresionado con su valentía, incluso ante el Santo de la Espada. El invocado
Asustado, Ninae levantó su espada brillante y lanzó un ataque extremadamente rápido, llenando el aire con energía cortante. Adel y Sánchez lo vieron, sorprendidos. El primer grupo fue derrotado instantáneamente, gritando al ser alcanzados. Adel ni siquiera pudo seguir los movimientos del santo de la espada, asombrado por el hecho de que eso supuestamente era solo el 10% de su poder. Aries llamó pasivamente al grupo 2. También fueron derrotados rápidamente, seguidos por el grupo 3. Kina y Chris temblaron nerviosamente junto a Adel. Mientras la masacre continuaba, cuando el grupo 4 fue llamado, dos miembros perdieron inmediatamente la valentía, diciendo que era inútil y que seguramente perderían. Aries los miró fríamente. Les permitió a los dos desertores abandonar la prueba, luego preguntó si los dos restantes continuarían. Los dos miembros finales del grupo 4, aunque aterrados, aceptaron intentarlo y avanzaron. Adel tuvo una epifanía. Tal vez la verdadera calificación no fuera sobrevivir al ataque, sino tener el coraje de enfrentarlo a pesar de las abrumadoras probabilidades. Chris preguntó si los desertores estaban exentos de la prueba. Adel confirmó que sí. El instructor Aries señaló a los dos remanentes del grupo 4 para que iniciaran el intento contra el santo de la espada. Adel sabía que dos solos no tenían oportunidad contra Ninae, pero decidió observar cómo se desarrollaban las cosas. Como era de esperar, Ninae atacó instantáneamente, con un golpe que era una mancha de luz, derrotando a la pareja con facilidad. Adel pensó que, si eso hubiera sido aura real de espada, los habrían cortado por la mitad. Chris comentó, nervioso, si realmente podrían derrotar a un monstruo de ese tipo. Sánchez se burló, preguntando si él tenía miedo de un simple humano. Adel, sin embargo, casi podía escuchar los dientes de Sánchez castañeteando, a pesar de la pose. La prueba siguió a un ritmo brutal. El grupo 5 fue llamado y eliminado rápidamente. Cuando el grupo 9 fue llamado, el suelo ya estaba lleno de candidatos derrotados. El grupo 10 sabiamente decidió rendirse de inmediato. Grupo tras grupo enfrentaba al santo de la espada, incluyendo el grupo 20, que Adel observó contener arena. Cuando finalmente fue llamado el grupo 30, Adel contó que 5 grupos ya se habían rendido y ninguno había logrado siquiera acertar un golpe significativo a Ninae. Analizó la situación, un oponente aparentemente invencible. Sin embargo, los candidatos podían rendirse a mitad de la prueba. Observó cuando un miembro del grupo 30 logró bloquear el primer golpe de Ninae. Chris exclamó sorprendido. Adel notó que los grupos más tardíos parecían durar más tiempo, sus habilidades evidentemente mejores que las de los grupos anteriores. Esta observación confirmó su teoría anterior. Ahora entendía la verdadera condición para pasar el segundo examen. Sánchez, nervioso, recordó que su turno se acercaba. Kina admitió que estaba temblando. Adel afirmó con calma que había descubierto cómo pasar, despertando la curiosidad de Sánchez. Explicó que la verdadera prueba no era ganar, sino demostrar determinación. Necesitaban levantarse y seguir luchando, sin importar cuán abrumadora fuera la fuerza. La forma en que los instructores trataban a los desertores y el poder imposible de Ninae confirmaban eso. Hizo una pausa, luego propuso un enfoque diferente. En ese momento, llamaron al grupo 33. Adel sugirió audazmente que apuntaran más alto, en lugar de solo resistir, deberían intentar realmente derrotar al santo de la espada, y afirmó con confianza que su poder combinado podría lograrlo. Sánchez se sorprendió, pero Chris y Kina, sorprendentemente, estuvieron de acuerdo, decidiendo que no importaba si perdían, lo intentarían de todos modos. Adel sintió una ola de determinación. Medio demonio o no, empuñando el talento de Adel, creía que la victoria era posible. Declaró que comenzarían. Chris inmediatamente levantó su barrera de maná. Sánchez activó su endurecimiento, y Kina comenzó su canto de apoyo. Adel reconoció la desventaja. A diferencia del protagonista de su novela, no había escrito detalles extensos sobre las habilidades específicas de Ninae. Sin saber el movimiento inicial ideal, instruyó a su equipo a mantener las posiciones y luchar con calma. Chris confirmó de inmediato, mientras que Sánchez solo gruñó en reconocimiento. El aura de Ninae explotó cuando se preparó para su ataque. Adel gritó una advertencia. El santo de la espada avanzó, su espada brillando. El escudo de maná de Chris se rompió como vidrio al impacto, y la fuerza lo lanzó hacia atrás. Adel ordenó inmediatamente que Kina lo protegiera. Kina reaccionó al instante, corriendo para suavizar la caída de Chris. Adel gritó a Sánchez que mantuviera la línea. La espada de Ninae descendió de nuevo. Sánchez rugió cuando el golpe lo alcanzó, su piel endurecida como roca se agrietó bajo la inmensa fuerza. Milagrosamente, resistió el golpe. Bien, gritó Adel, alentando en el breve momento antes del siguiente ataque de Ninae, cuando Adel vio una posible apertura. Sin embargo, parecía demasiado intencional, demasiado obvio. Su instinto gritaba, trampa. Se preguntó si el santo de la espada invocado poseía algún tipo de IA avanzada, aprendiendo y adaptándose. Tal vez había visto demasiados videos de
fallos en línea. ¿Estaba cayendo en una trampa? Gritó a su equipo que se preparara para el segundo ataque y mantuvieran sus posiciones. Chris intentaba desesperadamente reforzar su barrera dañada. Adele vio que Chris estaba al límite y las grietas en los brazos endurecidos de Sánchez empeoraban. Eso no era bueno. Un solo golpe de rasguño ya había causado un daño enorme. Les animó mentalmente a aguantar un poco más. Ninae levantó su espada una vez más. Adele se preparó. El segundo ataque vino con una velocidad deslumbrante. Sánchez gritó de dolor, notando que el ataque parecía aún más fuerte. Esta vez, exigió furiosamente una acción de Adele, gritando que todos morirían si continuaban solo defendiendo. Adele replicó que solo necesitaban resistir un poco más. Sánchez lo maldijo, señalando que eran el único grupo hasta entonces en bloquear el segundo ataque y preguntándose si Ninae simplemente repetiría el patrón. Ninae hizo una pausa, bajando ligeramente sus espadas, aparentemente observándolos. Luego, volvió a su postura de listo. Viendo su oportunidad, los ojos de Adele se agrandaron. Kina corrió hasta Chris, que gemía en el suelo. Adele rápidamente lo verificó. Le dijo a Chris que confiara en él una vez más, recibiendo un débil asentimiento a cambio. Por otro lado, Sánchez gritaba a Adele, exigiendo saber cuál era el plan y advirtiendo que Ninae estaba a punto de atacar de nuevo. Adele aseguró a Sánchez que tenía un plan, con los ojos brillando de energía roja. Internamente, solidificó su determinación. Iba a clavar su daga en la garganta de Ninae. Kina y Chris observaban nerviosos. Ninae reunía su poder. Sánchez gritó una advertencia cuando el santo de la espada se preparó para moverse. Adele de repente le dijo a Sánchez que tendría que aguantar el próximo golpe sin la barrera de Chris, cortando la manifestación de protesta confusa. Ninae avanzó. Sánchez se preparó, pero su forma endurecida se rompió por completo con el impacto. Fue lanzado hacia atrás, y en el mismo instante, Adele activó la transferencia de posición 2. Ahora estaba directamente frente a Ninae. Inmediatamente asignó la espada de Ninae a la transferencia de posición 2. Asignó y avanzó con la hoja de la oscuridad brillando. Ninae observó su aproximación. Adele, alimentado por el poder de Adele, gruñó. Gritó el nombre de Ninae, listo para matar. Adele avanzó, daga apuntada con precisión. El instructor Aries observaba, sorprendido por el giro repentino, al igual que Rená, con los ojos bien abiertos. Pero justo cuando la hoja de la oscuridad estaba a punto de alcanzar a Ninae, él reaccionó con una velocidad imposible, torciendo su cuerpo y golpeando a Adele en el aire. El golpe lanzó a Adele con fuerza al suelo, sangre salpicando por el piso impecable. Tosió, sintiendo sabor a hierro, maldiciendo la velocidad del santo de la espada y dándose cuenta de que necesitaba resistir otro golpe. Empujándose a sí mismo a pesar del dolor, Adele activó su rasgo, oscuridad. Energía morado-negra explotó a su alrededor, envolviendo instantáneamente a él y a Ninae en un vacío sofocante. Adele apretó los dientes. Su intento de intercambiar lugares con Ninae usando la transferencia de posición había fallado, probablemente debido al poder del artefacto, pero al menos había atrapado a Ninae dentro de su dominio sombrío. Gracias en parte a la barrera anterior de Chris, ahora destruida, que absorbió parte del impacto inicial. Dentro del espacio completamente oscuro, sin luz alguna, Ninae quedó momentáneamente desorientado, incapaz de ver. Pero ese era el territorio de Adele. Él sostenía la hoja de la oscuridad, sabiendo que dentro de esa sombra absoluta, su daga era más fuerte que cualquier otra arma. Se determinó a derrotar al santo de la espada con todo lo que tenía. Ninae sintió el cambio en la oscuridad, girándose hacia una sombra que se condensaba rápidamente. El santo de la espada atacó preventivamente. Su puño se acercaba. Adele tambaleó hacia atrás, reconociendo internamente que ese tipo era un monstruo completo, incluso usando solo el 10%. Se reposicionó dentro de la oscuridad giratoria, una sonrisa sangrienta en los labios. La hoja de la oscuridad pulsaba con poder, y portales etéreos se abrieron alrededor de Ninae. Adele declaró que, esta vez, el santo de la espada era quien había caído en la trampa. Copias de la hoja de la oscuridad surgieron de los portales, rodeando a Ninae. Adele liberó su técnica, hoja de la oscuridad, lluvia de hojas negras. Una tormenta torrencial de hojas de energía negra golpeó a Ninae desde todas direcciones. Fuera de la esfera de oscuridad, Chris y Kina observaban ansiosos, preguntándose qué demonios estaba sucediendo dentro. Aries observaba tranquilamente, juzgando que el enfrentamiento estaba casi por terminar. La oscuridad comenzó a disiparse. Adele salió, respirando con dificultad, dejando la figura de Ninae caída e inmóvil en el suelo. Los otros candidatos observaban en silencio atónitos. El vasto salón quedó en silencio, excepto por las últimas chispas de energía negra. Una amplia sonrisa se extendió en el rostro de Adele. Lo había logrado. Un chico de cabello castaño en las cercanías, emocionado, comentó lo divertido que había sido. Kina y Chris corrieron hacia él, aliviados e impresionados. Chris estaba emocionado, preguntando cómo Adele logró todo eso.
eso. Adele modestamente atribuyó el éxito al trabajo en equipo. Kina preguntó por Sánchez. Ella informó que él estaba en estado de shock, pero siendo atendido por los instructores. Adele expresó alivio, guardando su daga. Luego se volvió hacia el cuerpo caído de Ninae, sugiriendo que deberían terminar con eso. Chris y Kina parecían confundidos, preguntando si eso ya no había terminado. De repente, el pie de Ninae se movió. Adele se arrodilló inmediatamente junto al santo de la espada caído, explicando con una sonrisa sombría que siempre era necesario asegurarse de que el enemigo estuviera realmente muerto. Regla número 2. 2 disparos para asegurarse. El instructor Aries observaba con una expresión seria e indescifrable. Cerca de allí, Proun, de la Casa de la Lujuria, observaba con una sonrisa divertida, relajándose junto a sus sirvientas. Comentó que, para un mestizo, Adele no era tan mal. Una de sus aduladoras rápidamente añadió que él no era nada especial comparado con ella, lo que Proun confirmó. Claro, añadió con desdén que su origen inferior siempre aparecería, llamándolo estúpido y vulgar. De repente, Proun tembló al sentir una aura fría e intensa que se acercaba. Miró, sorprendida, tratando de ver quién era. Sus ojos se agrandaron al reconocer los cuernos de oso y la mirada helada dirigida directamente hacia ella. Preguntó por qué Rená la miraba de esa manera, sintiéndose genuinamente intimidada por la hostilidad enfocada. Sus sirvientas pronto comentaron sobre el inicio de una batalla de voluntades entre las dos herederas, preguntándose quién ganaría. Declararon con confianza a la ganadora obvia, sugiriendo que Rená ni siquiera sería un buen bocado, aunque Proun rápidamente les ordenó callarse. Tal vez se dio cuenta de que Rená no era completamente débil. Adele se giró, notando la creciente tensión entre las dos. Frunció el ceño, preguntándose por qué Rená de repente irradiaba tanta sed de sangre. En ese momento, Aries llamó su nombre. Pixie Adele. Adele se acercó al instructor, preguntando qué quería. Aries lo miró desde arriba, preguntando directamente si Adele realmente preguntaba porque no lo sabía. Adele fingió ignorancia, confirmando que sí. Aries simplemente afirmó que lo observaría a partir de ahora, y luego se giró y se fue. Adele suspiró, un poco decepcionado por no haber sido elogiado, y hizo una nota mental para estar atento al conflicto que se estaba formando alrededor de Rená. El estancamiento silencioso entre Rená y Proun continuaba, sus auras crepitando. Otros estudiantes observaban el espectáculo con fascinación. Adele observó a la chica frente a Rená, preguntándose quién era. Notó sus ojos azules, largos cabellos blancos y 2 cuernos en la frente. Un candidato cercano la identificó como Proun de la Casa de la Lujuria. Adele se preguntó por qué ella estaba provocando una pelea con Rená ahora, frustrado por su enfoque en la trama del mundo humano que lo había dejado fuera de la política del reino demoníaco. Proun sonrió con condescendencia, luego su atención se volvió. Su mirada se posó sobre Adele, y ella lo llamó con arrogancia, mestizo. Adele se detuvo, confundido sobre por qué ella se dirigía a él de repente. Proun lo señaló directamente, con un brillo depredador en los ojos, y dio una orden impactante: conviértete en mi esclavo. Antes de que Adele pudiera reaccionar, Rená explotó, sus ojos brillando con relámpagos azules mientras gritaba su nombre. Se lanzó al aire, yendo directamente hacia Proun con intención de matar. Rená avanzó contra Proun con su espada desenvainada, chisporroteando con energía azul. Proun retrocedió, sorprendida, preguntando si Rená estaba loca, antes de que las espadas pudieran chocar. El instructor Aries intervino con fuerza, su voz retumbando al ordenar que se detuvieran. Recordó firmemente que las peleas innecesarias dentro de Saitán estaban prohibidas, instruyendo que resolvieran sus problemas personales fuera de los terrenos de la academia. Adele suspiró aliviado al ver que Aries lograba contener la lucha creciente. Aliviado de que una pelea completa entre dos herederas se hubiera evitado incluso antes de que comenzara la ceremonia de entrada. Proun bufó, indignada, mientras Rená, después de un momento, enfundaba su espada con una mirada indiferente, murmurando que Proun estaba desequilibrada. Adele se acercó entonces a Rená, preguntándole si estaba bien. Ella se giró hacia él, suavizando un poco su expresión, mientras le recordaba que su grupo era el siguiente y que debía prepararse. Él se quedó confundido, inesperadamente. Rená extendió un pañuelo, limpiando suavemente la sangre del borde de su boca. Simplemente dijo que hizo un buen trabajo. Proun observó el intercambio, sorprendida, murmurando preguntas sobre la relación entre los dos y acusando a Rená de estar saliendo con un medio demonio. Adele, por su parte, sintió una pequeña satisfacción por el trato mejor ahora que había pasado. Le agradeció a Rená. Rená lo miró con una mirada sugestiva, insinuando que había escondido su fuerza deliberadamente para parecer más débil. Antes de que Adele pudiera responder, Aries llamó al siguiente grupo, Grupo 34. Rená dijo que tenía que irse, pero aseguró que no le diría a nadie sobre su poder oculto, luego se alejó. Adele la observó irse, perplejo. Había usado toda su fuerza, preguntándose si realmente parecía tan débil. Pensó que ella aún asumía
sabía que él era solo un sacerdote de la familia. De repente, Proun llamó exigiendo saber su nombre, confirmando que era él. Adele se identificó como Adele. Proun consideró el nombre. Lo encontró no está mal, antes de preguntar por qué no había respondido su llamada antes. Su expresión se volvió seductora al recordar que él la interrumpió cuando estaba a punto de hacerle su propuesta, dejando fluir su aura rosa. Exigió que dejara a esa ridícula osa y la sirviera a ella en su lugar, prometiendo mostrarle su encanto irresistible y robarlo de Rená, simbólicamente dándole en la cara a ella. Adele educadamente rechazó, diciendo que era el turno de su grupo y que tal vez en otra ocasión. Proun quedó completamente atónita, su encanto aparentemente no teniendo ningún efecto. Se quedó balbuceando en incredulidad, mientras Adele reía por dentro, volviendo su atención a lo que importaba, preguntándose si finalmente vería el poder total de Rená. Mientras Proun hervía de ira por ser ignorada al fondo, él observaba a Rená posicionarse con su grupo asignado aleatoriamente. Ella miraba al espadachín invocado, Ninae. Su aura azul brillaba intensamente. Adele sintió la presión del enfrentamiento, dándose cuenta de que Rená era aún más increíble de lo que imaginaba. Nan sintió la presión del enfrentamiento, dándose cuenta de que Rená era aún más increíble de lo que imaginaba. Rená dio un único paso al frente. Caminó tranquilamente hacia la celda de Ninae, con su equipo siguiéndola. Diana, la heredera de la ira, observaba con interés. El candidato rubio, que había estado animando antes, encontró divertida la indiferencia de Rená. Nan, sin embargo, estaba confundido, preguntándose por qué simplemente caminaba hacia el santo de la espada de esa manera. Las dos figuras poderosas quedaron cara a cara. Sus auras palpitaban. Los ojos de Ninae brillaban, reflejando la mirada intensa de Rená. Permanecieron inmóviles por un momento tenso. Entonces, en un movimiento demasiado rápido para que la mayoría pudiera seguirlo, colisionaron. Una energía azul estalló cuando sus espadas se encontraron. Nan quedó boquiabierto, atónito por la velocidad y el poder. Cuando la luz se disipó, Ninae cayó al suelo, derrotado. Rená permaneció tranquila, bajando la espada. El salón estalló en aplausos. Aries observaba y comentó secamente, nada mal, mientras la multitud gritaba el nombre de Rená. Nan se quedó sin reacción. Sin poder creerlo, realmente ganó con tanta facilidad. Comprendió entonces por qué Ninae no atacó a Rená cuando se acercó. El santo de la espada probablemente ya había reconocido el abrumador nivel de poder de ella. Proun, al frente, murmuró con desdén, lamentando no haber visto a Rená siendo humillada, pero admitiendo que ella necesitaba al menos ese nivel de habilidad para enfrentarse a ella. Nan preguntó si quería decir que todos los niños de los 7 pecados capitales reunidos podrían derrotar al verdadero santo de la espada. Proun se burló, afirmando que ningún ser podría, por el momento, vencer al verdadero Ninae, tal vez solo el antiguo rey demonio. Agregó que, aunque los niños pudieran tener habilidades superiores a esa versión del 10%, interrumpió el pensamiento de Nam y respondió a la defensiva que cualquiera podía ver que esa imitación patética era mucho más débil que el verdadero poder del santo de la espada. Nam cayó en cuenta. Había luchado contra una imitación extremadamente debilitada y, incluso siendo el creador, sabía casi nada sobre la escala real de poder del reino demoníaco. Aún así, sintió un escalofrío de emoción. Decidió seguir observando para ver cómo se desarrollarían las cosas. Aries llamó al siguiente grupo, el número 35. Solo quedaban los herederos de los 7 pecados capitales, que quizás se habían inspirado en la demostración de Rená. Los otros niños también lograron derrotar al santo de la espada invocado. Algunos parecían más victoriosos que otros. Las peleas fueron tan desequilibradas que Nam encontró difícil evaluar la fuerza relativa entre los herederos, aunque ya sabía quiénes eran los dos más fuertes según su novela. Finalmente, Aries anunció el fin de los exámenes de admisión, ordenando que todos se reunieran frente al podio. Declaró los resultados. Todos los que participaron en la prueba de combate fueron aprobados, independientemente de la victoria o la derrota. Aquellos que se rindieron, sin embargo, fueron reprobados, tal como Nam había deducido. Aries felicitó a los candidatos exitosos, declarando los miembros oficiales y reclutas de Saitán. Inmediatamente los advirtió que no se entusiasmaran, prometiendo un camino infernal por delante, tan difícil que muchos desearían rendirse. Instruyó a los instructores a reunirse para la ceremonia de ingreso dentro de 2 días. Sin embargo, pidió que los 8 que derrotaron al santo de la espada, los 7 herederos y Nam, se quedaran. Rená quedó intrigada, y Nam sugirió que quizás era por la recompensa del arsenal mencionada antes. Aries confirmó, diciendo que todos habían pasado con excelencia y recibirían la oportunidad prometida de entrar al arsenal de Baltan. El heredero de la envidia levantó inmediatamente la mano, codicioso, preguntando si podrían salir de allí con varias armas, comentando lo útiles que serían las armas de Saitán. Nam reconoció esa codicia y curiosidad ilimitadas, típicas del
Pelican Baltan. El hijo de la envidia tenía un tiempo razonable de protagonismo en la novela. Aries negó fríamente, diciendo que solo se permitiría un arma para asegurar el enfoque. Cortando nuevas preguntas por falta de tiempo, Aries instruyó que lo siguieran hasta el arsenal. Los condujo hasta un gran conjunto de puertas imponentes y colocó la mano sobre un sello mágico complejo. El sello brilló y las enormes puertas se iluminaron antes de abrirse lentamente, revelando la entrada. Aries informó que ese era el beneficio ofrecido por Saitán, enfatizando que hacer la mejor o la peor elección allí dentro dependía enteramente de ellos. Nan miró la entrada elaborada del arsenal, preguntándose si eso realmente era solo para armamento. Dada la semejanza con una puerta de mazmorra, el instructor Aries explicó el procedimiento de entrada, uno por uno, en orden inverso al rendimiento en el segundo examen. El último en derrotar al santo de la espada entraría primero. También agregó una advertencia de que todos serían inspeccionados al salir. Eso significaba que Nan sería el último. En Baltan, el heredero de la envidia celebró emocionado por ser el primero, presumiendo que se llevaría el mejor ítem, hasta que Aries, secamente, le ordenó que se callara y entrara de una vez. Mientras esperaban, Rená mencionó que planeaba elegir un artefacto, ya que ya poseía un arma, y preguntó a Nan qué escogería. Él respondió que probablemente también elegiría un artefacto. Un temor repentino lo golpeó. Si todos escogían artefactos, ¿aún quedaría algo decente cuando llegara su turno? Aries, impaciente, llamó al siguiente a entrar. El candidato salió poco después, exhibiendo con orgullo una corona frondosa, satisfecho. Como era de esperarse, Nan vio a los demás salir también con artefactos, lo que lo hizo reconsiderar si no sería mejor escoger una armadura. Finalmente, Rená avisó a Nan que era su turno. Él notó que ella había escogido una pulsera y preguntó por sus propiedades. Ella dijo de forma enigmática que él lo descubriría allí dentro. Como los ítems tenían descripciones, añadió con una sonrisa que algunos no tenían. Nan procesó esa información, ítems sin descripción. Dudaba que fueran inútiles, dado el cuidado involucrado, y concluyó que debían tener algo especial. Aries confirmó que él era el último. Nan permaneció en silencio, pero Aries, notando su vacilación, le dijo que hablara, a pesar de que su expresión intimidante sugería lo contrario. Reuniendo coraje, Nan preguntó qué significaba cuando un ítem no tenía descripción. Aries explicó simplemente que significaba que Saitán aún no había descubierto qué era ese ítem, ni quién era su verdadero dueño o sus habilidades exactas. Aries confirmó la comprensión de Nan. Elaboró diciendo que la suerte podría conceder habilidades increíbles, pero la mala suerte podría encadenar a alguien con una maldición de por vida. Con el tiempo agotándose, Aries lo apuró para entrar. Nan se dio cuenta de que su suerte ahora dependía enteramente de si ser el último sería una bendición o una maldición. Él atravesó las puertas. El interior estaba sorprendentemente iluminado y organizado. A diferencia de un tesoro típico de mazmorra, esperaba que nada saltara sobre él. Divisó inesperadamente un arco brillante más adelante y dedujo que la cámara principal quedaba más allá. Entró en una sala vasta llena de artefactos exhibidos en vitrinas brillantes, maravillado con el lugar. Se acercó a una lanza de apariencia única, leyendo su descripción. La lanza gemela Fan contenía espíritus de serpiente que emergían al ser infundidos con maná. La descartó. La descripción parecía impresionante, pero la habilidad era mediocre, y él ya poseía dagas. A continuación, estaba el cristal de luz estelar, un orbe usado por un astrólogo que podía iluminar los alrededores con luz estelar prestada, incompatible con su elemento sombrío. Decidió que no era más que una antorcha sofisticada y siguió adelante. Notó una vitrina vacía y se preguntó qué había estado allí. Al leer la placa, vio que era el gran círculo del victorioso, que concedía recuperación excepcional y estamina. Vinculado al dueño hasta la muerte, ese bastardo codicioso de Baltan se había llevado un objeto de vínculo de alma. Nan recordó haber eliminado objetos vinculados así en su novela, sorprendido de encontrar uno allí. Examinó la sala, dándose cuenta de que los artefactos obviamente valiosos ya debían haber sido tomados. Vio más vitrinas vacías, etiquetadas como el vínculo, la bandera de Pitón del general demonio y la insignia del noble caído. La frustración aumentó. Los herederos de los 7 pecados capitales habían dejado el lugar limpio. Consideró las armaduras y armas mediocres restantes, tratando de decidir su mejor opción. Sus ojos cayeron sobre una espada rota en una vitrina. Resignado, pensó que tal vez no tenía elección, pero le preocupaba una posible maldición. Entonces, tuvo una inspiración. Podía usar ese método, decidiendo de mala gana gastar parte de su oro guardado. Sacó el papel y pluma mágicos, escribiendo una solicitud de información sobre la espada rota sin descripción. El papel respondió exigiendo pago, un artefacto de grado superior a reliquia o 100 monedas de oro. Nan dudó. Entonces escribió rápidamente otra pregunta sobre un pergamino dañado junto a la espada. El costo
costo era de 50 monedas de oro. Sonrió, el papel revelaba el valor relativo a través de los precios. Solo necesitaba encontrar el objeto desconocido más caro. Localizó una fila de 7 objetos sin descripción y comenzó su evaluación, empezando por una piedra negra en forma de águila. El costo, una moneda de oro, prácticamente gratis. El papel reveló su habilidad, intercambiar la suerte del dueño con la desgracia de otra persona. Nam se alejó. Eso parecía peligrosamente como una maldición disfrazada de bendición. Pasó al siguiente, murmurando rápidamente. Las siguientes evaluaciones revelaron costos de 100 y 50 monedas. Suspiró, ninguno parecía particularmente prometedor. Con solo 2 objetos sin descripción restantes, esperaba tener más suerte. Evaluó un guante metálico. El papel declaró que era un artefacto de al menos grado mítico, exigiendo 300 monedas de oro por la información. Grado mítico. Eso podría ser mejor que cualquier cosa que los otros se habían llevado. Extendió la mano hacia él, decidiendo que ese sería. Cuando su mano tocó la vitrina, se congeló, la exhibición brilló y desapareció. Una sensación extraña se apoderó de él, como si alguien lo estuviera observando. Divisó el último objeto, un collar. Se preguntó si sus sentidos de Adele lo estaban alertando. Rápidamente usó el papel de nuevo, preguntando sobre el collar sin nombre. Sintió una resonancia extraña. De repente, el papel brilló con una intensa energía turquesa. La respuesta se materializó: debes ofrecer un dios. Ofrecer un dios. Nam sintió un escalofrío, eso tenía que ser un objeto legendario. Sintió un enorme alivio, pensando que había escapado de la mala suerte y encontrado una fortuna inesperada. El papel mágico flotó suavemente. Su emoción rápidamente desapareció al considerar la condición: ofrecer un dios. No es que tuviera una divinidad por ahí, y mucho menos al dios demonio. Observó el collar intrigado. Tal vez infundir maná revelaría algo. Canalizó su energía sombría, pero no pasó nada. La frustración aumentó. El papel repetía tercamente su exigencia de ofrecer un dios, sin dar más pistas. Intentó engañar al papel, preguntando qué dios estaba relacionado con el collar. El papel solo reiteró: ofrece un dios. Eso falló miserablemente. Reformular la pregunta parecía inútil. Consideró rendirse, pero no podía detenerse ahora. Tomó el collar, su instinto gritaba que valía más que los artefactos comunes. Se lo colocó al cuello solo por si acaso. Abrió su ventana de estado, ningún cambio apareció, como esperaba. Razonó que, ya que requería un dios, probablemente nadie más se interesaría, lo que le daría tiempo para resolverlo después. Al salir de la armería, el instructor Aries notó inmediatamente el objeto, preguntando qué collar había elegido Nam. Nam explicó que era uno sin descripción. Aries insistió, preguntando si lo eligió sin saber su función, y si sabía algo sobre el collar. Nam mantuvo su ignorancia, afirmando con sinceridad que no sabía nada. Aries lanzó esa mirada sospechosa familiar, haciendo que Nam se preguntara por qué el instructor no lo apreciaba tanto. A pesar del escepticismo, Aries dijo que le creería a Nam, citando su deber como instructor de confiar en los cadetes. Entonces, se dirigió a los herederos reunidos, aconsejándoles valorar sus artefactos elegidos, ya que podrían servir como una vida extra en tiempos difíciles. Nam miró a los herederos, los futuros líderes del mundo demoníaco, sabiendo que recibirían un apoyo inmenso. No pudo evitar desear un poco de ese respaldo para sí mismo. Reflexionando sobre sus verdaderas posibilidades de destacar en Saitán, Aries los despidió, diciendo que se encontrarían nuevamente en la ceremonia de ingreso. Nam se volvió hacia Rena, sugiriendo que volvieran al dormitorio, y ella estuvo de acuerdo. De repente, una mano se apoyó en el hombro de Nam. Era Baltan, el heredero de la envidia. Baltan se disculpó animadamente por su grosería anterior, presentándose adecuadamente y elogiando las habilidades de combate de Nam. Nam respondió al saludo, presentándose como Adele y estrechando la mano ofrecida por Baltan, encontrando la repentina simpatía inesperada. Extraño, pero conveniente. El apretón de manos se intensificó abruptamente con una fuerza aplastante. La postura alegre de Baltan fue reemplazada por un aura amenazante y una sonrisa depredadora. Nam apretó los dientes por dentro, maldiciendo la agresión repentina, mientras recordaba la personalidad de Baltan, despreciaba a los débiles y se movía por una intensa envidia y codicia hacia los fuertes. Era un lunático obsesionado con las batallas, que casi mata al protagonista de la novela antes de perdonarlo solo por la promesa de una mejor pelea. Más tarde, Baltan preguntó inocentemente qué pasaba al notar que Nam tenía dificultades. Nam disimuló y preguntó por qué Baltan se le había acercado cuando había personas más fuertes cerca. Discretamente, Nam activó la transferencia de posición 2, fijando la espada de Baltan como objetivo. Puso la mano en el hombro de Baltan, fingiendo calma, y sugirió que se detuvieran, ya que todos estaban cansados por la prueba. La mano de Nam temblaba levemente por el esfuerzo de contener el poder de Baltan. Baltan inesperadamente soltó una carcajada, encontrando divertida
a la resistencia oculta de Nam. Su aura estalló en llamas mientras declaraba que Nam era fuerte y exigía que pelearan allí mismo hasta que uno de los dos muriera. Nam se negó rotundamente, diciendo que no tenía intención de luchar con un psicópata. Basta ya. La voz afilada de Rena cortó la tensión. Su propia aura azul brilló intensamente mientras advertía a Baltan que, si quería pelear con su guardaespaldas, tendría que pelear con ella también. Ella alzó la espada, lista para intervenir. Baltan, a pesar de adorar una pelea, admitió que enfrentarse a los dos sería demasiado, especialmente antes del inicio de las clases. Con una sonrisa amenazante, le prometió a Nam que volverían a encontrarse. Nam solo podía pensar que Baltan era un completo psicópata, queriendo un duelo a muerte en un momento y evitando lastimarse al siguiente. También notó, con cierta incomodidad, que ni siquiera había visto a Baltan desenvainar la espada que ahora descansaba sobre su hombro. Rena insistió en que Nam se fuera, y él estuvo de acuerdo de inmediato. A pesar del encuentro bizarro, Nam sentía una expectativa creciente por la vida en Saitán. Ese único día parecía haber durado varios, lleno de acontecimientos. Nam se despertó a la mañana siguiente sintiéndose extrañamente revitalizado. A pesar de las pruebas del día anterior, su cuerpo se sentía mejor, más fuerte. Se estiró frente al espejo, reconociendo su evidente crecimiento, preguntándose a sí mismo, ¿entrenas, hermano? Decidió probarse el uniforme de Saitán que le habían entregado convenientemente. Al ponérselo, encontró el material más cómodo de lo que esperaba. Aunque los alumnos estaban obligados a usar solo el uniforme durante 3 años, al menos parecía práctico. Se preguntó cómo se vería Rena con el suyo y por un momento pensó en ir a ver. Llamó a su puerta. Cuando Rena atendió, Nam se identificó, preguntando si necesitaba algo antes de salir. Ella solo le dijo que entrara. Al entrar, vio a Rena de pie junto a la ventana, con el uniforme de Saitán, bañada por la luz del sol. Se detuvo por un momento, sin palabras. Luego la elogió, diciendo que se veía hermosa. Rena se mostró visiblemente incómoda, carraspeando y preguntando si él iba a algún lugar. Sus orejas se pusieron rojas. Nam encontró su vergüenza sorprendentemente adorable. Mencionó que pretendía aprovechar el raro día libre para pasear por la ciudad. Le deseó un buen descanso y se dio la vuelta para irse. Espera. Rena lo llamó, aún un poco sonrojada, preguntando si tenía algo que hacer. Nam miró hacia atrás, confundido por la pregunta. Rena bajó la mirada. Frente a ella, Nam de repente se dio cuenta de que había olvidado algo crucial. Rena desvió ligeramente la mirada, llamándolo guardaespaldas, lo que inmediatamente le trajo el recuerdo. Admitió, medio incómodo, que la emoción de tener un día libre lo había hecho olvidar su responsabilidad principal, protegerlo. Rena, sin embargo, lo sorprendió al ofrecerse para acompañarlo, pidiéndole que esperara mientras se cambiaba de ropa. Al notar que él seguía parado allí, le preguntó directamente cuánto tiempo pensaba seguir mirando. Avergonzado, Nam se disculpó rápidamente y salió de la habitación para esperar. Refunfuñó por dentro, adiós a su día libre. Más tarde, caminaron por las calles concurridas de la capital demoníaca. Nam observaba el ambiente animado y limpio, encontrando difícil conciliar esa escena con el hecho de que una guerra devastadora había ocurrido allí solo 10 años antes. Aunque la reconstrucción aún estaba en marcha en las áreas externas, el núcleo de la capital parecía intacto, lo que sugería que los humanos, a pesar de haber ganado la guerra, no lograron conquistarla completamente. Rena lo llamó por su nombre, señalando a un vendedor de comida callejera cercano que asaba brochetas sobre las llamas, sugiriendo que comieran allí. La carne chisporroteante parecía apetitosa. Nam preguntó por las brochetas, y el vendedor explicó que eran de ciervo condimentado con vegetales. Curioso por saber si eran parecidas a las brochetas de pollo, Nam pidió 2. Rena fue la primera en dar un mordisco, y su expresión normalmente estoica se suavizó mientras saboreaba el sabor. Nam probó la suya y la encontró bastante sabrosa, preguntándole a Rena si le había gustado. Ella sintió con entusiasmo, confirmando que estaba deliciosa. Nam la observó, divertido y sorprendido de ver tanto placer en su rostro normalmente contenido. Continuaron el paseo, pasando por una plaza pública con una gran fuente y siguiendo por las calles llenas de gente. Nam valoró ese momento, reflexionando que hacía mucho tiempo que no tenía un verdadero descanso, sospechando que ese tiempo libre no duraría. Justo cuando la vida en Saitán realmente comenzara, sus pensamientos fueron interrumpidos al notar una estatua enorme dominando la plaza al frente. Se detuvo, sorprendido por su presencia, y se preguntó en voz alta quién era la figura imponente. Rena pareció sorprendida por su ignorancia, informándole que era una estatua del primer rey demonio. Nam miró más de cerca, notando el parecido con Diana, la heredera de la ira. Pensando que era una oportunidad rara, decidió acercarse para ver mejor. Los ojos de piedra de la estatua parecían brillar con una extraña luz turquesa. Al mismo tiempo, Nam sintió un pulso extraño proveniente del collar que llevaba. Empezó a brillar con la misma
misma luz. Un rayo de energía pareció saltar del collar hacia la estatua, haciendo que el artefacto palpitara contra su pecho. Miró hacia abajo, sorprendido, al notar que una de las gemas incrustadas en el collar se había vuelto de un gris opaco. Rena, al notar que él miraba fijamente el artefacto, le preguntó qué estaba haciendo. Nam escondió rápidamente el collar, preguntándose si había imaginado la luz de la estatua y el cambio en el collar, aunque sabía con certeza que no. Tocó nuevamente el collar, confirmando el cambio. Rena le lanzó una mirada interrogante, confirmando que no había visto nada. Nam comprendió el significado de aquello. Mientras incluso un papel mágico solo daba pistas enigmáticas, él había tropezado con una pista importante en el lugar más inesperado. El collar estaba indudablemente vinculado al primer rey demonio. Investigar esa conexión prometía respuestas. Rena sugirió que regresaran, y Nam aceptó de inmediato. Su mente hervía con la curiosidad recién despertada sobre la verdadera naturaleza del collar. A la mañana siguiente, con el breve descanso finalizado, se dirigieron al gran edificio del lugar y de la academia. Rena lo apuró, pues la ceremonia de ingreso estaba a punto de comenzar. Dentro del auditorio, el director y los instructores ya estaban sentados en un escenario frente a unos 100 nuevos estudiantes nerviosos. Parecía una ceremonia de ingreso estándar, aunque imponente. Un estudiante al lado de Nam murmuró, incrédulo, que la figura pequeña en el escenario era el director. Nam lo corrigió mentalmente. Aquella niña era el monstruo cuya simple presencia los había aplastado a todos durante el examen. El estudiante entonces comentó que ella era Linda, haciendo que Nam se burlara internamente. ¿Linda, con todos esos tatuajes en un cuerpo de niña? Cuestionó el gusto del estudiante, pensando que el director parecía más un gnomo de jardín decorado. Gracias por llegar hasta aquí. Comenten qué les pareció el video y si quieren la parte 2. No se olviden de suscribirse y dejar su like. Muchas gracias y hasta la próxima.